Bueno, me voy a presentar un poquito para los que no me conocen. Yo soy ortopedista maxilar y ortodoncista. Soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, que está en Toluca. Y estudié ortopedia maxilar y ortodoncia en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que está avalado por la UNAM. También hice un fellow en Pittsburgh, en un hospital infantil. Y soy parte de los médicos colaboradores de Red Town México. Formo parte aún de la Clínica de Anomalías Craneofaciales en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y también esto es importante porque el curso de sueño de Somnos es, soy la única dentista que forma parte de este curso. Entonces, para que nos abramos el panorama y sepamos otras áreas en las que podamos trabajar, todos los demás son solo especialidades médicas en cuanto a medicina del sueño, y en este curso de Somnos soy la única dentista. Entonces, bueno, también soy socia de la Asociación Mexicana de Ortodoncia y ejerzo mi práctica privada en el Hospital Infantil Privado de Star Médica. Y bueno, esta noche les agradezco muchísimo por compartir esto conmigo. Es un poco de lo que realizo para que conozcan mi trabajo, y si tienen alguna duda, de verdad, con toda confianza, o sea, no crean que me van a agredir o que me voy a sentir mal, no, cualquier cosa, de verdad, pregúntenmela, espero tener las herramientas para contestarlas y si no, para investigarlas. Les voy a hablar del tratamiento para maloclusiones secundarias a trastornos respiratorios, que ahorita, después de que veamos la plática, nos vamos a dar cuenta de que muchísimas maloclusiones se relacionan a trastornos respiratorios, o sea, que prácticamente no podemos trabajar separados el área de respiración y el área de dental. Les pido, por favor, que no graben la plática. Bueno, obviamente aquí al doctor sí, pero para que no compartan las fotografías de los pacientes, ya que no tienen los ojos cubiertos, tengo un permiso para mostrárselas, pero bueno, para que no tengamos ningún problema, ¿sale? Y antes de iniciar la plática, les quiero también pedir aquí que tengan una mente abierta. La verdad es que a mí últimamente lo que me ha ayudado muchísimo es tener la mente abierta. Normalmente era un poco más cuadrada, nos enseñan a veces en los posgrados que lo que hacemos ahí es lo que está bien hecho y todo lo demás no sirve o no está bien hecho. Y el abrir la mente te abre un mundo de posibilidades en todos los sentidos, en la vida, en el trabajo y en este caso en los tratamientos. El tener la mente abierta me ha ayudado muchísimo a hacer mancuernas muy valiosas con algunos amigos y compañeros profesionistas que están acompañándome hoy, y que de verdad ha sido muy valiosa su aportación, porque eso me ha llevado también a investigar cómo estoy haciendo mi trabajo y a ver cómo puedo mejorar aún mi trabajo. Les puedo decir que como egresé y lo que realizo ahorita es totalmente diferente, y pues les pido apertura para que pues que puedan tomar de esta plática lo que les funcione y lo que no, me lo pregunten y veamos si resulta benéfico o no. Que evalúen los resultados. Una cosa es tener la mente abierta, aceptar lo que otra persona realiza, pero realmente estos no son tratamientos difíciles, entonces que se den la oportunidad de hacerlo en su práctica privada, porque de verdad lo único que vamos a hacer con este tipo de abordajes es sumar talentos. O sea, lo que hacen otros, que tengo compañeros que son maravillosos, profesionistas, lo vamos a sumar con esto para que obtengamos mejores resultados y simplifiquemos los tratamientos de ortodoncia. Y voy a empezar esta plática para ganarme un poquito su confianza y que no sea tan controversial, con unas fotografías de mi hija. Confío tanto en lo que hago que se lo realicé a mi hija. Y vamos a analizar un poquito como profesionales cómo estaba de forma inicial. Podemos observar que es una paciente pues con un exceso vertical, con un desnivel del plano oclusal, bueno, mostraba un poco, bueno, mucho de encía y no tenía absolutamente nada de espacio para los dientitos. Ella roncaba mucho y era muy hiperactiva, o sea, normalmente no descansaba. La segunda fotografía es cuando se le realizó el tratamiento, que vemos que se desfasa por completo la estética y la función dental. La tercera ya es cuando tenemos el resultado del tratamiento. Y la última fotografía es el control a 2 años, que podemos observar que, pues bueno, lleva un buen desarrollo de la cara, continúa un buen nivel del plano oclusal, no hay un crecimiento exagerado en sentido vertical del maxilar. Y vamos a ver qué es lo que le hicimos. Primero quiero que tengan claro cuáles son los objetivos de la ortopedia maxilar. Si queremos una clase 1 dental, una clase 1 molar o canina, si estamos viendo más o menos relaciones esqueléticas o si queremos un perfil bonito. Hay diferentes percepciones de belleza o de lo que queremos lograr como profesionistas. Yo les voy a decir qué es lo que busco en una clase 1 en un paciente. Los objetivos de la ortopedia maxilar dirigidos a una clase 1 es conseguir una relación de los tercios medios faciales equilibrados, que tengamos un sellado labial en reposo con un equilibrio muscular. Esto quiere decir que no sea forzado el sellado de los labios y que no tengamos una hipertonicidad muscular a nivel del mentón,
Una buena proyección del mentón, distancia mentocervical y definición de la misma. ¿Qué quiere decir esto? A veces tenemos una proyección del mentón, pero tenemos colgada esta área por debajo de la distancia mentocervical. Cuando nosotros tenemos colgada el área por debajo de la distancia mentocervical, quiere decir que los músculos suprayoideos están colgados. Entonces, no nada más es posicionar más anterior el mentón, sino definir esta área, porque esto, definido, pegadito, como sin papada, es lo que nos va a abrir la vía aérea a nivel de hipofaringe, y vamos a ver la importancia más adelante. Bueno, lograr relaciones esqueléticas proporcionadas, relaciones dentales con salud periodontal y articular. Esto quiere decir que no van a ser relaciones dentales forzadas, y un contacto de la lengua con el paladar, que es lo que nos va a permitir mantener las dimensiones de las arcadas, así como la profundidad del paladar. Por lo tanto, el objetivo no va a ser alinear dientes o lograr una posición dental, va a ser redireccionar el crecimiento basado en la función en esta clase 1 que defino en la diapositiva anterior. Y bueno, vamos a iniciar con dentición temporal. Conforme van creciendo los pacientes, lo esperado sería que fuéramos viendo espacio entre los dientes. Esto quiere decir que va creciendo el hueso, va creciendo la carita del paciente, en este caso la cavidad nasal, que es de donde nos detenemos de donde se soportan los dientes del maxilar superior. Pero si vemos malposiciones dentales en dentición temporal, es una super red flag de que se nos están quedando las dimensiones de la cavidad nasal pequeñas. O sea, malposiciones, dientes amontonaditos o totalmente pegados en dentición temporal, nos habla de una deficiencia de crecimiento de la cavidad nasal, que es el maxilar superior. Por lo tanto, nada más es lo único que voy a tocar acerca de alineadores. No estoy en contra de los alineadores. Hay casos en específicos en los que se utilizan y de verdad son maravillosos también pues es otra opción, otra alternativa de tratamiento que tenemos actualmente, bastante buena. Los utilizo en adultos, más no en niños. Los alineadores en niños normalmente son para alinear dientes, y no nos debe de preocupar alinear dientes en etapas tempranas, sino nos debe de preocupar por qué se están amontonando, por qué no están teniendo espacio, ¿ok? Entonces nos vamos a fijar en la función. ¿Cómo va a tener un desarrollo adecuado este maxilar? Ya que vamos a ver que el crecimiento del maxilar va a determinar en general las relaciones dentomaxilares, debido a que tenga una función muscular equilibrada y una función respiratoria permeable, que el paciente pueda respirar sin ningún problema. Y vamos a recordar un poquito de crecimiento y desarrollo. Les prometo que es algo pequeño, lo vamos a simplificar, nada más para recordar algo que se menciona desde hace muchísimo en los libros y que la verdad es que esto no es algo nuevo. Y es el principio de equivalencia y contrapartes, que nos dice que el crecimiento de cualquier parte de la cara y cráneo se va a relacionar de manera específica con otras contrapartes estructurales. Si alguna de estas partes tiene una alteración en magnitud o dirección de crecimiento, las otras partes que están relacionadas se van a adaptar a esa deficiencia de crecimiento o alteración de función. ¿Por qué les comento este principio de partes y contrapartes? Porque no siempre vamos a tener una mordida cruzada posterior que nos hable de una necesidad de una expansión maxilar, sino que cuando tenemos un crecimiento deficiente del maxilar, puede haber un crecimiento deficiente de la mandíbula, secundario a que no hay necesidad de un mayor crecimiento debido a que tenemos una hipoplasia maxilar. Entonces, esta deficiencia de crecimiento de la cavidad nasal no va a ser solamente en una dimensión. Es importante que diferenciemos cuando es una deficiencia, una maloclusión dada por una deficiencia de crecimiento del maxilar que contiene la cavidad nasal, o que únicamente sea una malposición dental, o sea, que corregimos una inclinación de los dientes y se va a corregir una maloclusión. En este caso, cuando es una deficiencia de crecimiento del maxilar, normalmente están afectadas las 3 dimensiones del espacio. Si vemos una mordida cruzada anterior o una mordida cruzada posterior que sea por una deficiencia de crecimiento del hueso, tenemos que checar las otras 2 dimensiones, que es en sentido sagital, transversal y vertical. Normalmente están afectadas las 3 dimensiones, aunque se pueden ver camuflajeadas cuando es por una deficiencia de crecimiento maxilar. ¿Cómo se va a ver en la boca? Pues que vemos una exposición gingival, apiñamiento, retención dental, maloclusiones, alteraciones de las relaciones dentomaxilares, clase 1, clase 2, clase 3, etcétera. Y normalmente son pacientitos que tienen muchas caries. Entonces, el objetivo realmente va a ser dar una forma de arco en etapas de crecimiento o para ese tipo de problemas, no. Mi objetivo aquí no es dar una forma de arco, sin embargo, mi objetivo va a ser mejorar la función, tanto muscular como respiratoria, y esto me va a brindar beneficios a nivel de las arcadas dentales. O sea, le voy a dar forma de arco basado en la función muscular y respiratoria del paciente. Esto de verdad no quiere decir que lo que yo haga es que esté bien hecho, que es lo máximo, no. Es una herramienta para simplificar tratamientos y créanme que aquí le vamos a dar mucho más beneficios en calidad de vida a los pacientes. Y bueno, la estabilidad de los tratamientos. Nosotros sabemos que como ortodoncistas, en el área de ortodoncia,
nos estamos peleando con la estabilidad a largo plazo. Aquí la estabilidad nos las va a dar la función del mismo paciente, entonces no nos tenemos que estar preocupando por la estabilidad cuando obviamente llegamos a resultados óptimos en pacientes que pues nos brindan toda su cooperación, que eso es súper importante, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo corregimos estas alteraciones desde pequeños. La verdad es que yo me he enfrentado mucho a más con odontopediatras, no quiere decir que esté mal su punto de vista, por supuesto se me hace muy lógico el hacer este tipo de abordajes en pacientes tan pequeños. Quieren que se haga algo más lento, algo menos, a lo mejor menos molesto, que el dolor y la molestia o lo agresivo que pueda hacer este tipo de tratamiento en etapas tempranas, la verdad es que es un mito. Yo les puedo decir que como mamá, que le hice el tratamiento a mi hija, la verdad es que me fue bastante bien. No fue necesario darle medicamento, pero también, pues cada paciente tendrá un umbral al dolor diferente. Entonces, no quiere decir que les vaya a ir igual a los pacientes. Lo que sí les puedo comentar es que de los días que les mando la activación, únicamente uno es el molesto y lo controlamos con analgesia, para que no tengan ningún tipo de miedo en llevar a cabo este tipo de tratamientos. Créanme que los beneficios que les damos a los pacientes y el cambio a nivel de cómo se comportan, cómo ponen atención, cómo hacen ejercicio, cómo duermen, se los van a súper agradecer la familia y los pacientes cuando ya son más grandes. Y bueno, aquí vamos a ver este cambio. La primera fotografía es cómo llega el paciente y la segunda son 15 días después de que le colocamos el expansor. La expansión que ven en la segunda fotografía, donde ya se corrigió la mordida cruzada tanto posterior como la mordida cruzada anterior, son 15 días después de que colocamos el expansor. Y la primera fotografía a la tercera fotografía, que es el resultado final que podemos ver en la parte inferior del lado derecho, son 6 meses de tratamiento. O sea, aquí ya se corrigió totalmente la proyección del tercio medio de la cara y la maloclusión. Como pueden ver, esto no nada más es un expando y corrijo, no. Que este tipo de tratamiento, en este caso, es una paciente alérgica, se encontró el problema de alergias, se fomenta una respiración únicamente nasal, tanto con terapia miofuncional, porque los pacientes con alergias o que tienen alguna alteración de respiración están acostumbrados a funcionar de esa forma. Entonces, la terapia miofuncional, que es otro equipo de terapeutas con las que trabajo, nos ayuda a resetear la función del paciente. O sea, no solo porque lo expandí, ya todo va a ser maravilloso, no. Hay que enseñar a ese paciente a funcionar de manera diferente porque él está acostumbrado a funcionar mal de manera compensatoria. Y estos son los resultados, como les comentaba, a los 6 meses. Y bueno, el proceso de remodelación de los huesos va a estar determinada por la relación de los tejidos blandos que los rodean, así como la función de los mismos. Estos huesitos se van a agrandar de manera progresiva, se van a reubicar de modo secuencial según las necesidades del propio paciente, se van a modificar en base a la función del mismo y de sus necesidades fisiológicas. Si no respiramos por la nariz, si no estamos ocupando tanto este hueso, no tiene por qué crecer porque no está teniendo una función adecuada. Va a aportar ajuste delicado de todos los huesos de manera individual, entre sí y con los tejidos blandos. Cuando hacemos ortopedia maxilar, no tenemos que fijarnos solamente en lograr relaciones dentales o traccionar el hueso. Estamos trabajando en contra, o se podría decir en conjunto, con toda la musculatura. Entonces hay que tomar en cuenta todos los tejidos blandos. Y bueno, los huesitos van a tener ajustes continuos para lograr una adaptación que puede ser benéfica para el paciente o le va a perjudicar en calidad de vida. Normalmente es en dimensiones de vía aérea. Si se adapta, puede tener una oclusión más o menos estable, un crecimiento más o menos estético, sin embargo, a costa de que no funcione bien o disminuyan las dimensiones de la vía aérea, y esto va a repercutir en la calidad de vida del paciente. Ahora, de forma pues como deberíamos de crecer, en el maxilar el paladar debe de crecer hacia abajo, no se debe de hacer más profundo. Entonces, este paladar debe de tener una resorción en la cavidad nasal cuando respiramos adecuadamente por la nariz y aposición en la parte bucal. Esto quiere decir que no deberíamos de tener paladares profundos. Y los paladares profundos no solamente tienen necesidad de ampliar para que nos quepan los dientes, tienen necesidad de disminuir esa profundidad para darle altura a la cavidad nasal, porque le está robando espacio a la cavidad nasal. La reubicación de estas estructuras va a hacer que aumente la dimensión en los 3 sentidos del espacio de la cavidad nasal. Cuando es un problema por hipoplasia maxilar, como les comentaba, dentro del maxilar pues, se contiene la cavidad nasal. Cuando hay una deficiencia de crecimiento de la cavidad nasal, va a estar afectada en los 3 sentidos del espacio, en menor o mayor grado, pero se encuentra afectado. Entonces, si corregimos en un espacio, en un sentido, nos va a ayudar a corregir en los 3 sentidos del espacio, y en sentido vertical lo que nos va a ayudar también es el control por medio de la musculatura. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando vemos una alteración de crecimiento, una mordida cruzada posterior, una mordida cruzada unilateral, una mordida cruzada anterior, debemos de descartar que se encuentren afectadas las otras dos dimensiones del espacio del maxilar.
Cuando crece adecuadamente este maxilar, es lo que nos va a dar una relación 1 a 1 de estos tercios faciales. Normalmente el paladar debe de ser lo que divida la cavidad nasal de la cavidad bucal, y si esto está adecuado, no está profundo, no se ha deformado y nos permite un sellado de los labios, deberíamos de tener estas relaciones 1 a 1, que es lo estético y lo que en relaciones dentomaxilares va a ser funcional, y también nos va a brindar salud a la articulación temporomandibular. Entonces, si no se corrige, ¿qué podemos presentar? Pues normalmente puede estar dado por hipoplasias maxilares, porque tenemos tonos musculares flácidos que nos hacen abrir la boca, colgar la lengua, colgar músculos suprayoideos. Se presentan alteraciones dentomaxilares, respiratorias, porque empiezan a respirar por la boca, y esto afecta alteraciones de sueño. Es que siento que de repente se puso así como muy de moda hablar de sueño, ¿no? Y dicen así, ay, como qué flojera hablar tanto de sueño. Pero de verdad, cómo nos desempeñamos en vigilia, despiertos, depende totalmente de cómo descansamos. Qué tan productivos podemos ser, qué tan de buenas podemos estar. O sea, afecta absolutamente en todo, en el ejercicio, en la profesión, en relaciones interpersonales. Entonces, de verdad, el sueño es súper, súper importante. Y bueno, el tercio y medio de la cara va a crecer también, depende de cómo se neumaticen los senos maxilares. Esta neumatización de los senos maxilares depende de cómo respiremos. Normalmente cuando tenemos hipoplasias maxilares, son senos maxilares que también están reducidos en tamaño. Y aquí, entre más hipoplásico esté el maxilar o menos se hayan aumentado de tamaño estos senos maxilares, vamos a enfrentarnos a corticales de los senos maxilares más gruesas. ¿Por qué les comento esto? Porque eso quiere decir que necesitamos mayor fuerza para vencer la resistencia, para poder hacer una disyunción palatina. Recordemos que no solamente queremos separar la sutura media palatina, sino que también tenemos resistencia con otros huesos. Entonces, si tenemos un hueso hipoplásico con corticales gruesas, siempre nos va a, entre más hipoplásico esté, tendremos mayor necesidad de aplicar fuerza para poder vencer la resistencia del maxilar. Esto lo podemos determinar por medio de la tomografía. Entonces, cuando decidimos hacer un procedimiento de expansión o dar forma de arco o meter dientes a la arcada, tenemos que definir verdaderamente qué tipo de tratamiento queremos de acuerdo a las necesidades del paciente. ¿Cómo vamos a saber las necesidades del paciente? Ahondar más en su historia clínica. Y de hecho, yo les puedo decir que a veces, pues todavía me ahondo en la historia clínica, llega el paciente y tú de verdad, de primera intención, lo ves y ves todo lo que necesita, porque se ve que está hipoplásico, se ve que no descansa, se ve la respiración, se ven las narinas pequeñas, o sea, ya hay ciertos signos que va entrando el paciente, la inclinación de la columna, del cuello, y tú ya lo diagnosticaste. Ajá. Entonces, tenemos que definir qué es lo que le vamos a brindar al paciente. No nada más nos vamos a concentrar en la boca o en corregir una maloclusión. Y aquí les puedo compartir esta fotografía. Es una paciente de 8 años, que si ustedes me preguntan a una paciente de 8 años, pues yo le pongo de manera inicial, le coloco un expansor ortopédico con una expansión rápida palatina y logro esta disyunción aumentando las dimensiones de la cavidad nasal. Sin embargo, desafortunadamente, es ya muy común que nos encontremos con una maduración esquelética en etapas más tempranas de crecimiento. Entonces, ahorita pacientes, en este caso, que era una paciente de 8 años, ya no me fue posible hacer la disyunción con una expansión rápida palatina. Ahí podemos ver en la segunda imagen cómo coloco totalmente recto el expansor, que ahorita vamos a ver por qué lo coloco bajo y recto. Y como no fue una fuerza suficiente para separar las dos mitades del maxilar, pues se venció totalmente el tornillo y es la fotografía que tenemos en la parte inferior. Esta inclinación es el reflejo de que únicamente se me inclinaron las muelas. Sí puedo lograr una forma de arco, sí puedo lograr una amplitud a nivel del arcada dental, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es corregir las dimensiones de la cavidad nasal, que me va a dar beneficios a nivel de los dientes. Entonces, esto a mí no me sirve. La inclinación de los dientes no me sirve, aunque aparentemente tenga una apertura o un espacio mayor a nivel de la arcada dental. Y bueno, ¿qué otra cosa nos vamos a enfrentar? Pues cuando forzamos esas posiciones dentales. Ahorita les está hablando de una corrección en sentido transversal. Normalmente cuando tenemos, como les comentaba, una hipoplasia, puede ser en los 3 sentidos del espacio y se relaciona también con pacientes clases 3. Cuando ya estamos forzando esas relaciones dentales, yo me acuerdo cuando me pasaron este paciente me decían, no, pues ya le corregí la sobremordida. Vemos compensaciones dentalveolares importantes, un daño periodontal importante, un problema vertical que eso pues no... Me comentaba, ¿no? Lo salvé de la cirugía, o sea, no. Tenemos un problema importante en sentido vertical. Entonces, realmente esto no es mi objetivo. Y es fácil indicar una expansión maxilar cuando tenemos una mordida cruzada posterior. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una relación, pues, relativamente
buena o una coordinación de arcadas buena en la parte posterior, esa relación cúspide-fosa en la parte de los molares, pues que entonces ya no es tan fácil indicar una expansión o pensamos que no la necesitamos. Sin embargo, si vemos el historial del paciente, si vemos que tiene unas arcadas súper angostas, a la sonrisa muestra unos corredores bucales bastante amplios, no tiene espacio para la erupción de las piezas dentales y ojo, aquí me voy a detener un poquito, este tipo de procedimientos no es para hacer espacio para que me entren los dientes, no. Tengo compañeros muy buenos y a los cuales admiro muchísimo, que ya cuando hacen sus tratamientos de ortodoncia no hacen una sola extracción de órganos dentarios. La verdad es que yo todavía en mis manos no lo he logrado, espero poderlo lograr, pero bueno, en estos casos este tipo de procedimientos no es para que me quepan dientes, es para corregir dimensiones de hueso que se quedaron pequeñas por falta de función respiratoria y o muscular. En la segunda fotografía podemos observar cuando ya se corrigió. Esta paciente es una paciente alérgica, posoperada de amígdalas y adenoides, con una desviación septal importante, que normalmente cuando el paladar se me hace muy profundo, me roba espacio, como les comentaba, me roba altura a la cavidad nasal y esto me empieza a desviar el septum nasal. Entonces, parte de los beneficios que obtenemos con las expansiones, si modificamos el aparato, si no lo pegamos al paladar, es que permitimos un descenso del piso de la cavidad nasal. Y eso en ocasiones puede ser suficiente para verticalizar un septum, lo cual mejora muchísimo también la respiración. Y bueno, en la tercera fotografía podemos observar, son 6 meses de la primera a la tercera fotografía, la disposición que tuvo de forma natural los órganos dentarios, cómo respondió la arcada dental inferior, porque normalmente cuando tenemos una arcada dental superior pequeña, no hay necesidad de que crezca más la arcada inferior o hay compensaciones dentales, se empiezan a lingualizar los molares para alcanzar esa hipoplasia maxilar en la parte superior en sentido transversal. Y esto, por eso les mencionaba los principios de partes y contrapartes. Y bueno, podemos ver en la tercera fotografía que la disposición de los dientes es muy buena. Aquí se trabajó en la función lingual, que es lo que me da la disposición dental por la parte interna, y en la función y sellado de los labios, que es lo que me da la verticalización de los dientes por la parte externa. Y podemos observar pues también que ya no tenemos problema de espacio. Entonces, es súper importante que cuando nos llegue un paciente no veamos solamente si tiene una relación cúspide-fosa o si está borde a borde para ver si podemos compensarlo de forma dental-alveolar, sino que de entrada veamos ya las compensaciones dentales que tiene el organismo para intentar funcionar. Aquí tenemos una relación limitada en sentido transversal, sin embargo, si verticalizáramos esos molares inferiores tendríamos un verdadero problema transversal en el maxilar. Por lo tanto, debemos hacer una evaluación integral de los pacientes. Pacientes que tienen anomalías craniofaciales, pacientes con hipotonicidad muscular, cualquiera que sea, síndromes o hipotonicidad muscular congénita o simplemente no funcionan adecuadamente, frenillos linguales limitantes, que el tema de frenillo lingual es un tema muy extenso, no me voy a detener mucho en este momento, pero es bien importante que dentro de nuestros objetivos logremos el contacto lengua-paladar para mantener las dimensiones de los arcos y las posiciones dentales. Este tipo de pacientes normalmente desencadenan en respiraciones orales y los respiradores orales terminan en hipoplasias maxilares. Entonces, cualquiera de estos que presenten, cualquiera de estas alteraciones que presenten sus pacientes, pues hay que checar que no presenten una hipoplasia maxilar, aunque a simple vista no se pueda ver que algo evidente. Y bueno. Aquí tengo la doctora y compartir pantalla. La doctora Lisa. ¿Puede volver a compartir su pantalla, doctora? Sí, claro. Me parece que estoy compartiendo. ¿No la pueden ver? Deme un segundo. ¿Ya la pueden ver? Listo. Ok. Ahora sí, doctora, perfecto. Bueno, entonces continuamos, ¿vale? Y bueno, con la ortopedia convencional, pues sí, logramos ciertos objetivos, sin embargo, también tenemos esas compensaciones dentales indeseables, que lo ideal es que pues, pudiéramos corregir en etapas de crecimiento o de no tanto crecimiento estas maloclusiones o estos desfases de crecimiento o relaciones dentomaxilares sin compensaciones dentales, que pues casi en todos los casos presentamos ciertas compensaciones dentales. Y bueno, la vez que trato de que los tratamientos que se realizan
pues sean sin estas compensaciones dentales, que verdaderamente hagamos una corrección de la anomalía o de la alteración de crecimiento o relaciones dentomaxilares. ¿Qué hacemos en los clases 2? Esto no nada más es para clases 3 que tengan hundido el tercio medio de la cara. Pueden ser clases 1 que estén con un crecimiento vertical aumentado, clases 2, clases 3, o sea, es para todo tipo de pacientes. En clases 2 tenemos que fijarnos que respira adecuadamente, que este maxilar esté creciendo en las 3 dimensiones del espacio adecuadamente. Y esto es súper importante porque a veces pensamos que si el maxilar tiene un exceso vertical, si tenemos una exposición de encía, eso quiere decir que está creciendo mucho en sentido vertical, entonces realmente no tendría un problema respiratorio o no se está quedando hipoplásico ese maxilar. Sin embargo, no es así. El crecimiento vertical o la exposición de encía se da solamente porque no hay control muscular, que en este caso son los músculos que detienen la mandíbula, y sigue creciendo el proceso dentalveolar. Mientras crece el dentalveolar, se me va profundizando el maxilar. Y mientras más se profundiza el maxilar, entonces me deja más pequeña la cavidad nasal. Por lo tanto, tendremos que darle un crecimiento adecuado a este maxilar en sentido sagital, con una buena proyección del tercio medio de la cara, disminuyendo la altura del paladar para que baje y crezca en sentido vertical esa cavidad nasal y, por supuesto, se desarrollen adecuadamente las arcadas dentales en sentido transversal, ¿ok? En pacientes clases 2, pues tenemos que estar controlando la rotación mandibular horaria, que es lo que no queremos, y asegurarnos el sellado labial. ¿Cómo podemos asegurar el sellado labial? Por tono muscular, no dejar que crezca el tercio inferior de la cara y asegurar, una respiración únicamente nasal. Ahora, en clases 3, ¿qué es lo que vamos a hacer? En clases 3, pues sí, el desarrollo adecuado en las 3 dimensiones del espacio del maxilar, relajar el labio superior, que todo lo muscular que les voy a estar hablando me ayuda un equipo de terapia funcional. Se relaje el labio superior porque si no estamos en contra de esa tensión muscular y créanme que en clase 3 es súper común que tengamos una tensión muscular en el labio superior y evitar correcciones de clases 3 por rotaciones horarias mandibulares. Todo lo que me disminuya la luz de la hipofaringe me va a afectar la respiración y más durante el sueño, que es cuando se llega a colapsar más. Entonces, si nosotros hacemos rotaciones mandibulares horarias, esto me va a afectar la luz precisamente de la vía aérea inferior. Y bueno, en la mandíbula, volviendo un poquito al crecimiento y desarrollo, se va a hacer más larga con el fin y más ancha con el fin de dar espacio a los músculos masticadores. Entonces, cuerpos mandibulares delgados, necesitamos tono muscular, darle fuerza. Le da espacio a los músculos masticadores que se insertan conforme van aumentando de tamaño, si son músculos hipoplásicos, si son músculos sin función, perdón, hipotónicos, o sin función, no me van a dar huesos robustos, ¿ok? Dar mayor amplitud al espacio faríngeo, esto es súper importante y esto lo reportan desde el doctor Enlow en sus libros de crecimiento y desarrollo, y dar un alargamiento vertical de la parte nasomaxilar. El crecimiento de la mandíbula nos describen que debe de ser hacia arriba y atrás para lograr un crecimiento craneofacial hacia adelante y hacia abajo. Esto, la interpretación para que nos beneficie a nivel de vía aérea es que nos dé altura de la rama. Las ramas altas nos van a dar una vía aérea más permeable. Si tenemos ramas cortas, nos va a complicar la dimensión de la vía aérea a nivel de hipofaringe. Entonces, es súper importante que estemos siempre en pro de aumentar la altura facial posterior que está dada por la altura de la rama. Entonces, todo este crecimiento del maxilar, que ya vimos que pues, prácticamente va a depender del maxilar, el desarrollo y de las relaciones dentomaxilares, va a depender de la posición de la lengua que esté en contacto con el paladar, de la función respiratoria que sea permeable para que pueda crecer ese hueso en las 3 dimensiones del espacio, que es lo que contiene la cavidad nasal, y del equilibrio muscular, que tengamos un control muscular por tono muscular adecuado, los masticadores, los peribucales. Y esto se resume en contacto labio con labio y lengua con paladar. Ahora, si tenemos una función respiratoria alterada, ya lo mencionamos, vamos a tener apiñamiento, retenciones dentales, maloclusiones, porque está una cavidad nasal pequeña, que se va a quedar con dimensiones pequeñas y arcadas pequeñas. En la mayoría de los casos, pues, se van a alterar estas relaciones de tercios faciales equilibrados. Si tenemos un equilibrio muscular alterado, ¿cómo lo vamos a ver? Que tenemos que forzar posiciones dentales, poca estabilidad en nuestros tratamientos, crecimientos verticales por la hipotonía muscular y pues en general mala calidad de vida porque hay dimensiones de vía aérea más delgadas y más pequeñas. Y la posición de la lengua, siempre que tenemos una lengua baja, y aquí lo podemos observar, se me van haciendo paladares más profundos, robando altura a la cavidad nasal y la base de la lengua se empaca en la parte posterior, en la orofaringe,
y esto también me disminuye la vía aérea, tanto en vigilia y pues mucho más en sueño cuando estamos más relajados. Y bueno, aquí nada, les recuerdo que esto no podemos compartir fotografías de los pacientes, pero bueno, este es un paciente que tiene hipotonicidad muscular congénita. Y no sé si ustedes lo puedan ver, pero a lo mejor dicen, pues casi no le hizo nada. Pero sí, esto se proyectó el tercio medio de la cara, ya que no podía respirar adecuadamente por esa hipotonicidad muscular, y se puede observar en la parte inferior que está como colgado ese piso de la boca. Lo que les comentaba, siempre que tenemos esta aparente papada, nos está hablando de una flacidez importante del piso de la boca, que son los músculos suprayoideos, lo cual nos va a traccionar hacia atrás el mentón, no nos va a permitir proyectarlo, y esto va a repercutir en que se colapse la vía aérea cuando estamos despiertos también, pero más cuando estamos dormidos. Entonces, parte de lo que vamos a revisar en los otros casos que les voy a presentar es que esto se define para que podamos abrir vía aérea y no estemos en contra de la proyección del mentón por medio de la hipotonicidad de los músculos suprayoideos. Por lo tanto, como pueden ver, esto va relacionado con la movilidad adecuada y sin problemas de la lengua. Y es algo que no podemos dejar de un lado, que no me voy a detener, como les comenté, en cuanto a abordar o no el frenillo lingual, pero no se aborda, depende de si está chiquito o si pudo lactar o si puede decir la R. Se aborda dependiendo de todas las consecuencias que vamos a tener a nivel de vía aérea y de formación de las relaciones dentomaxilares. En conclusión de lo que vimos ahorita, pues el crecimiento del cráneo dentofacial está basado en el crecimiento del maxilar superior. Entonces, bueno, tratando de no hacer estas compensaciones dentales con una ortopedia, pues como estamos acostumbrados a hacerla, con diferentes aparatos, con elásticos, lo que queremos es dañar o comprometer lo menos posible la salud periodontal y articular y pues el pronóstico de los dientes. Entonces vamos a ver este caso, que es un paciente que lleva 2.5 años en tratamiento, es una paciente de 9 años, podemos observar que todavía tiene una deficiencia del tercio medio de la cara y pues tiene dentro de la historia clínica varios aspectos que me dice que no está respirando adecuadamente. En estos 2.5 años, pues la verdad es que no han avanzado, bueno, los papás me dicen que no ven avance y pues llegan a una revaloración. Estos son los aparatitos con los que me llegan, que lo quise presentar porque los tratamientos que se hacen con el tipo de tratamiento que yo les estoy proponiendo son muy rápidos. Los aparatos únicamente se mantienen 3 meses en boca. Por formación de hueso, o sea, en general el huesito en nuestro organismo se tarda de 6 a 8 semanas en formar un hueso de buena calidad. Después de esas 8 semanas no tendríamos por qué tener aparatos o algo que me contenga esa formación de hueso. Ya la contención o el crecimiento más equilibrado posterior, me lo va a dar la función del mismo paciente, la posición de la lengua, la musculatura, la respiración permeable. Y estos aparatos llevan ahí 2 años y medio. Estamos hablando que el paciente no respira adecuadamente, que tiene una cavidad nasal pequeña, que tiene una depresión del tercio medio de la cara y que aparte de todo, se me está conteniendo más el crecimiento teniendo aparatos por mucho tiempo sin ningún tipo de activación en boca. En la parte anterior podemos observar, en la diapositiva aquí, se puede observar cómo se están aventando los órganos dentarios anteriores para tratar de cruzar esa sobremordida, que la verdad es que no es el objetivo cruzar una sobremordida, sino corregir las bases de hueso, la función del paciente y el crecimiento de la cavidad nasal. Y pues cuando hacemos aplicación de fuerzas en órganos dentarios que están en formación radicular, pues vamos a comprometer también la formación o la longitud de esas raíces por fuerzas no controladas. Entonces, aquí no se está corrigiendo las dimensiones del maxilar. Podemos observar ahí que está totalmente cerrada la vía aérea. Ahí se puede observar el septum, que ya tiene una desviación moderada. Podemos observar que pues prácticamente hay mínimo paso de aire. No se está, yo siempre les digo, no se está inflando el maxilar. Y pues no vamos a lograr nada de proyección por un crecimiento verdadero del maxilar con esa obstrucción a nivel respiratorio. Es una paciente que también tiene retención de caninos, porque tenemos una base de hueso pequeña, ya tienen una pues muy mala posición los caninos, y podemos observar las compensaciones dentolelares que tenemos a nivel anterior, que realmente pues no hay una corrección de la clase 3. Esta es la radiografía de otro paciente que también me llegó, y la primera radiografía, si se dan cuenta, está pues dibujada. Esto se lo dibujó su dentista anterior y le dijo que unos los íbamos a quitar, que otros los íbamos a jalar, etcétera. En la parte inferior podemos observar cómo tomaron su posición de forma natural los órganos dentarios cuando se corrigieron las dimensiones de hueso y empiezan a tomar una buena posición los órganos dentarios que ya dábamos por perdidos.
Entonces, volviendo a la pregunta anterior, ¿no? Es muy fácil dar una indicación de expansión maxilar cuando tenemos una maloclusión tan severa como la primera fotografía, pero no tan sencillo, pues tomar la decisión de realizarla en un paciente que se presenta con las características como en la segunda fotografía. Por lo tanto, vamos a identificar cuando el paciente no está creciendo adecuadamente y cómo la mandíbula está creciendo de forma compensatoria inadecuadamente para, pues, funcionar con el maxilar. Entonces, normalmente si nosotros nos podemos leer acerca de obstrucción respiratoria, etcétera, vamos a tener pacientes que ya tienen todo el paquete completo de problemas y que los pacientes, los papás, normalmente llegan desesperados y nos dicen es que ya necesito que me ayuden a que respire, a que duerma, o ya requieren ventilación o aparatos que ayuden a la ventilación durante la noche. Y entonces aquí ya no nos cuestionan los tratamientos. Pero ¿qué pasa con los pacientes que dicen, no, pues mi hijo pues sí ronca, pero no tiene todo lo demás? O yo no veo, o solo vengo porque tiene los dientes chuecos. O sea, aquí tenemos que respaldar porque vamos a hacer este tipo de tratamientos. Y créanme que la seguridad con la que hablen, los casos que les muestran, es lo que convencen a los pacientes de que requieren el tratamiento y posteriormente se quedan muy satisfechos tanto los pacientes como las familias. Entonces, el equipo que trabajamos de forma inicial, que es ya lo rutinario, es otorrino, ortopedia maxilar y ortodoncia, que soy yo, y del equipo de terapia miofuncional. Bueno, que conmigo pues también está un equipo detrás de mí que son mis manos derechas. Y no siempre van a ser solamente estas tres especialidades. En algunas ocasiones también necesitamos el apoyo de fisioterapia, que es súper bueno, y también neurología, psicología, paidopsiquiatría, o sea, neumología, o sea, hay diferentes especialidades que pueden estar involucradas y todo su tratamiento integral me ofrece beneficios a mí. Pero hay que saber cuándo los vamos a mandar, o sea, no es así como que siempre con todos, ¿no? Y bueno, otorrino no me va a eliminar la obstrucción de vía aérea, que es lo que me va a dar estabilidad a los tratamientos que yo realizo. Yo recupero las dimensiones óptimas de la cavidad nasal de forma tridimensional y esto me ayuda a corregir alteraciones dentomaxilares, de crecimiento dentomaxilar y maloclusiones. Y me simplifica los tratamientos de ortodoncia en tiempo y en mecánicas. Y la terapia miofuncional redirecciona el crecimiento por medio del control muscular para favorecer las dimensiones y también el tono de la vía aérea. La vía aérea no solamente es hueso, también es tono muscular. Así como el crecimiento de la dirección de crecimiento de la mandíbula. Y bueno, aquí vamos a ver otro paciente, que normalmente son pacientes que nos tardábamos mucho en tratar. Podemos ver una mordida profunda en la parte anterior, cruzada, con una deficiencia de crecimiento del tercio medio de la cara, y de la primera a la tercera fotografía, nuevamente, son 6 meses de tratamiento. Podemos asustarnos un poquito en las relaciones que vemos en la segunda fotografía, pero de verdad, y más con niños, el organismo es súper noble y se resetea a una nueva función óptima y equilibrada de forma maravillosa. Y bueno, en la última fotografía ya tenemos el resultado a 6 meses, que normalmente pues, son pacientes que nos tardamos muchísimo más en corregir. Y ahorita ya nada más es un pequeño que pues está en control. No todos les vamos a hacer lo mismo, lo que les comentaba, se debe de particularizar cada caso. En primera, pues evaluar en qué etapa de crecimiento nos encontramos. Y esto no es por la edad ni por la radiografía carpal, que tampoco me voy a detener mucho en la radiografía carpal, pero hemos visto que ya no nos permiten hacer tratamientos de ortopedia basados en el crecimiento de la mano, bueno, en el estadio de maduración óseo que nos da la radiografía de mano. Entonces, pues ya no es muy confiable. Evaluar, bueno, perdón, regresando un poquito a esto de etapas de crecimiento, ¿en qué nos fijamos? Si no estamos confiando en una radiografía carpal, nos ponemos atención en caracteres sexuales secundarios. Cuando ya aparecen, ya hacemos ortopedia con anclaje esquelético, porque ya no es suficiente únicamente presionar los huesitos. Evaluar el espesor de las corticales. Hay pacientes que aparentemente, pues, sí podemos hacer un tratamiento ortopédico sin necesidad de corticotomías o algún anclaje esquelético, pero el espesor de las corticales, que es mayor en pacientes que están muy hipoplásicos, nos pueden llegar a dar expansiones asimétricas o simplemente que no logremos una expansión maxilar, hablando de la cavidad nasal. Evaluar la profundidad del paladar. No siempre requerimos bajar la altura del paladar. En el menos de los casos no se requiere bajar la altura del paladar, pero si no se requiere, pues se cambia el diseño del aparato. Si sí se requiere, que es el 90% de los casos cuando tenemos un problema de hipoplasia maxilar por alteraciones respiratorias, entonces se modifican los aparatos para dar la altura al maxilar y dar espacio y lograr la verticalización del septum en lo posible. Que a eso se refiere evaluar la desviación del septum nasal. Entonces, determinando como objetivo expandir el volumen de la cavidad nasal,
descender el piso nasal, vamos a modificar la longitud de los tornillos o el diseño del aparato que quede pegado o no al maxilar, como les comentaba, para dar espacio en sentido vertical a ese septum, para que disminuyamos la resistencia al paso de aire, fomentar una respiración nasal y todo esto que estamos haciendo a nivel de la cavidad respiratoria nos va a dar beneficios a nivel de las posiciones dentales y las correcciones de maloclusiones. Y bueno, aquí podemos ver un caso. Esta es la verdad es que me hubiera gustado compartirles una tomografía, sin embargo, pues ya no me dio tiempo de colocarla, después se las comparto en redes. Pero bueno, aquí tenemos un paciente, es el mismo paciente de la primera radiografía y la segunda. No es el estudio indicado para evaluar la desviación septal, pero hay algunas desviaciones que son tan evidentes o ya tan importantes que se ven en una radiografía panorámica. Para que nosotros que estamos de forma rutinaria acostumbrados a recibir una radiografía panorámica, veamos un poquito en la cavidad nasal. Y aquí podemos ver en la primera fotografía cómo está totalmente desviado el septum hacia la derecha, solamente pasa aire de un lado, y ahí que es el mismo paciente, cómo se mejoró esa desviación septal, ya pasa aire de los dos lados, y por eso se dejó bajo el tornillo. Ahí estamos logrando altura de la cavidad nasal. Ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos un anclaje esquelético? Normalmente los protocolos de expansión con anclaje esquelético, de MCE, nos dicen que tiene que ir pegado al maxilar. Yo les puedo decir que es exactamente, les puedo decir que es lo mismo, pero no. Porque he tenido malas experiencias, al inicio tuve malas experiencias donde pegado el tornillo al paladar, tenía muchísima dificultad para la higiene, se me dificultaba, tenía necesidad de retirar el tornillo y aparte causaba lesiones y pues prácticamente se enterraba en la mucosa. Es muy molesto para el paciente. Yo descendí los tornillos para poder lograr ampliar la altura de la cavidad nasal. Y pues aquí tuve beneficios de forma secundaria en cuanto a la higiene, pues ya no me fracasaban el mantener ahí el tornillo el periodo que yo quería, había una mejor higiene, no se inflamaba la mucosa, etcétera. Entonces, la verdad es que sí les recomiendo no colocarlo pegado, aparte de por lograr mayor altura a nivel de la cavidad nasal, para que no tengan complicaciones con el tornillo en sí. Y bueno, ¿cómo lo manejamos con el equipo con el que trabajo? Hacemos un tratamiento ortopédico únicamente empujando los dientitos con expansores convencionales, pero sí con expansión rápida palatina, que ahorita vamos a hablar de la velocidad de activación. De los 3 años aproximadamente, ¿qué es lo único que necesito para poder aumentar las dimensiones de la cavidad nasal? Que esto lo podemos ver desde bebés, pacientes con síndromes o algunas anomalías craniofaciales. Lo podemos tener desde bebés, pero no podemos hacer nada porque no tenemos soporte dental, que es de donde me detengo para poder hacer la amplitud de la cavidad nasal. Pero bueno, en pacientes que son regulares, pacientes sanos, se colocan aparatos ortopédicos a partir más o menos de los 3 años. He tenido pacientes de 2 años, 10 meses, algo así, para poder mejorar la respiración. Hasta los 8 años, si no tienen caracteres sexuales secundarios. Se hace un abordaje con corticotomías a nivel de la sutura media palatina y el expansor maxilar con anclaje esquelético a partir de los 9 años hasta adultos jóvenes, y esto de adultos jóvenes también es dependiendo de la complexión del paciente. Pacientes que son muy robustos, que vemos que también en la tomografía tienen corticales muy gruesas, ya les proponemos corticotomías, porque ya no logramos esta apertura de la cavidad nasal. Entonces, aquí donde dice adolescentes y adultos, cuando ya tenemos demasiada resistencia, pues va acompañada de corticotomías maxilares, de minimización, que son buenísimas, y pues ya para pacientes adultos tenemos la opción de cirugía ortognática para mejorar toda esta cuestión de vía aérea, ¿no? ¿En qué casos vamos a estar colocando un anclaje esquelético? Cuando hay un fracaso de la expansión ortopédica, falta de soporte dental en dentición mixta, es súper buena herramienta, problemas de sueño y respiratorios, a veces no tenemos mordidas cruzadas, los que yo les decía, ni siquiera tenemos problemas de espacio, y está indicado agrandar la cavidad nasal, y posteriormente, créanme, la oclusión y la estética del paciente es muy buena, para que no le tengan miedo a desfasar esas relaciones dentales o faciales. Pubertad precoz, por supuesto, pacientes fuera de etapas de crecimiento. Y lo que les comentaba, ¿no? Que la radiografía carpal ya no lo tomamos como un punto de partida para tomar decisiones para un anclaje esquelético. Bueno, ¿qué les puedo decir del anclaje esquelético? A mí me parece poco invasivo. Ya cuando lo haces de forma rutinaria en tu consulta, de verdad, créanme, hay pacientes que están viendo la tele, yo los estoy anestesiando, les estoy haciendo la corticotomía, les estoy poniendo el tornillo y no hicieron absolutamente nada. Hay algunos tips que les doy para poder anestesiar el piso de la boca, etcétera, perdón, el piso de la nariz. Obviamente para que no tengan molestia cuando el tornillo cruza la mucosa nasal y que puedan hacer este tipo de procedimientos bajo anestesia local sin problema y sin pasarla mal en el sillón dental.
Cuando los pacientes, y eso lo van a ver mucho o me han visto en redes, que se hace bajo anestesia general, es porque tienen otro procedimiento programado, probablemente con anestesia, con oftalmo, con cualquier otra cosa, se aprovecha el tiempo anestésico pues para que sea más cómodo para el paciente, pero no necesariamente tiene que ser bajo anestesia general. Bueno, te va a reducir los tiempos de uso de aparatología, simplificando las mecánicas de tratamiento, como les comentaba. Cuando es un anclaje esquelético, pues haces una tracción directamente del hueso y pues es una fuerza dirigida totalmente al maxilar, lo cual te resuelve más rápido. Beneficia las dimensiones de la vía aérea, dependiendo del diseño del aparato. No va a generar efectos dentololares o daño periodontal, porque vamos directo al huesito, estamos corrigiendo dimensiones de hueso. Excelente respuesta a nivel de tejidos blandos, corrección esquelética sin camuflaje, cuando se puede lograr. Sabemos que no todos los pacientes va a ser maravilloso, pero sí van a reducir las mecánicas de tratamiento y fases de tratamiento. Y siempre debe de ir acompañado. Aquí solamente puse de terapia funcional, pero también de permeabilidad de la vía aérea, ya sea otorrino, alergias o el especialista que debamos de referir, dependiendo de cada paciente. Entonces, lo que queremos, pues, es hacer esa apertura del hueso. No me interesa ganar espacio, no me interesa dar forma de arco. Por supuesto que es un efecto secundario benéfico para mí, sin embargo, no es mi objetivo. En este momento vamos a corregir dimensiones de vía aérea. Vamos a beneficiar respiración. Entonces, ¿qué protocolo de activación utilizo? 2 semanas de activación. Aquí le puse 2 semanas. Este es un esquema que les enseño a los pacientes, pero realmente son, pues, dependiendo de las activaciones que necesite el paciente. Se hace la activación 4 vueltas al día, que es 1 milímetro diario. Se les puede hacer un poco agresivo, de verdad, que ya cuando lo viven y los pacientes tienen los resultados, yo como mamá lo vi, de verdad, o sea, no pasa nada, no es agresivo. Siempre va a haber el paciente que pues tenga un menor umbral al dolor, entonces, bueno, va a ser diferente en cada paciente, pero para que no tengan miedo por esa parte. Lo dejo 10 semanas de retención. Estoy superando las 2 semanas después de las 8, que ya tengo un hueso de buena calidad, pero bueno, por seguridad lo dejo 10 semanas de retención. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar en total este aparato en la boca? 12 semanas, no más. No más de 3 meses, no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Solamente te acumula alimento, ya no te está reteniendo, ya hay buena formación de hueso, tenemos el análisis en las tomografías, no hay defectos de hueso, no hay espacios donde no se formó, no hay una formación deficiente de hueso, créanme, se hace una formación de hueso bastante buena, solamente con 12 semanas. Y bueno, también para las personas que piensan que es muy invasivo este tipo de procedimientos, también está la opción de realizar o no corticotomías en la línea, en la sutura media palatina. La verdad es que los casos que he visto sin las corticotomías es en pacientes que están aún en etapas de crecimiento, pero a lo mejor perdieron piezas dentales y yo no tengo de dónde tener soporte, entonces necesito un anclaje esquelético. Pero si es por maduración esquelética, son obligadísimas las corticotomías a nivel de la sutura media palatina. No solamente queremos un anclaje esquelético, el puro anclaje esquelético no me va a dar la disyunción. Necesito disminuir la resistencia. Y aparte, recordemos que no es la única sutura contra la que estoy luchando, hay otras suturas en el cráneo. Y bueno, la primera fotografía es el día que colocamos el expansor, en este caso fue en quirófano, por eso la fotografía está así, y la segunda fotografía es al otro día. Como pueden ver, con buena higiene no hay ningún problema y el paciente está como si nada. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Verdaderamente, separar estas 2 mitades del maxilar que contienen a la cavidad nasal. La velocidad de activación tiene que ser muy rápida. ¿Por qué? Este es un proceso donde yo quiero generar hialinización. No sé si conozcan el término, pero esto quiere decir que es tanta la fuerza que le estoy poniendo a los dientes, que los dientes se protegen porque sienten que los vas a tirar y entonces se anclan de forma temporal al hueso. Entonces, aquí ya la respuesta no la voy a tener a nivel de los dientes, la voy a tener a nivel de la sutura media palatina. Toda la fuerza se me va a la sutura. Si yo hago una activación lenta o semirápida, se me va a repartir los resultados en inclinaciones dentales o en un efecto dentoalveolar y otro pedacito en abrir la cavidad nasal. Aquí depende de lo que ustedes quieran. Probablemente no creo que sea necesario hacer compensaciones dentales. Normalmente cuando corriges el hueso, se corrige lo demás. Entonces aquí la velocidad de activación tiene que ser rápida para generar esa hialinización. Es demasiada fuerza para los dientes y verdaderamente abrir la sutura media palatina. En los dos casos, con ortopédica, con Hyrax normales o con anclaje esquelético. Lo que queremos, como les comentaba, es abrir el maxilar. Aquí podemos ver una tomografía. Llevamos más o menos unos 5 días de activación. Todavía no está por completo, pero estoy logrando una apertura de las 2 mitades del maxilar. Aquí se pueden ver cómo se realizaron las corticotomías. Son puntos muy pegados para verdaderamente disminuir la resistencia y poder abrir la sutura media palatina.
Y siempre que nosotros hacemos una corrección en sentido transversal, como tenemos otras suturas en la parte posterior, va a tener una ligera rotación el maxilar, por lo tanto me ayuda a corregir también en sentido sagital las relaciones dentomaxilares. Denise, ¿qué tan Dime. profundo hacerle las punciones en la sutura media? ¿Qué, 2 milímetros, 3 milímetros adentro? No, mira, cuando vas colocando, es diferente la resistencia en cada paciente. Cuando vas colocando el tornillo, sientes cómo se pierde resistencia cuando ya cruzó la cortical, que es el piso de la cavidad nasal. Entonces, en ese momento ya lo puedes regresar. Pero es cuestión de que lo realicen y ya, o sea, se siente totalmente cuando ya cruzaste el hueso. Y en ese momento Ok, o sea, va a depender la zona, o sea, entras, sales, entras, sales, entras, sales. Y y depende de la zona. hay unas zonas que están más gruesas y que tienes que introducir más el tornillo y otras que son ya más delgadas. No tenemos realmente una uniformidad en grosor en todo el maxilar en todos los pacientes. Ahora, por ejemplo, pacientes con, ahorita lo voy a mencionar, pero los pacientes con síndrome de Down tienen un hueso súper delgado, la mayoría de ellos, y una mucosa súper gruesa. Entonces, en este tipo de pacientes lo que hacemos es que queden más largos los tornillos para lograr un poco más de persistencia de los tornillos y que logremos ese periodo de retención y a lo mejor colocar una máscara si así la necesita el paciente. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Y bueno, en algunos pacientes se corrigen, por ejemplo, clases 3 únicamente con el puro manejo transversal porque tenemos una rotación anterior de la parte anterior del maxilar. En otros pacientes, pues también es necesario colocar una máscara facial. Que la vez que la protracción maxilar a mí me funciona muchísimo con el anclaje esquelético. Hay pacientes que todavía tienen un poquito de crecimiento, sin embargo, el resultado que voy a obtener de una protracción maxilar con anclaje esquelético, o sea, mi mismo MSE, le coloco unos ganchos de protracción y créanme que los resultados son bastante buenos. O sea, correcciones rápidas y sin compensaciones dentales, sin daño periodontal y un verdadero avance del hueso. Ahorita lo vamos a ver también en un paciente. El tiempo del uso de máscara, cuando únicamente voy a hacer un manejo transversal del maxilar y eso es todo lo que quiero hacer, no hablando de una arcada dental, hablando de la cavidad nasal, solamente lo dejo 3 meses, ya tengo formación de hueso y retiramos. Pero cuando tengo que hacer, o cuando quiero también hacer una tracción anterior del maxilar por medio de la máscara facial, son periodos de protracción de 6 a 8 meses. ¿De qué va a depender o cuánto tiempo voy a dejar esta máscara? Del tiempo que se mantengan ahí los tornillos. ¿Cómo puedo hacer que el tornillo se me quede más tiempo? Higiene. La higiene es fundamental. Créanme que por lo único que me fracasan este tipo de tratamientos es por higiene. Entonces, mientras el paciente se mantenga con buena higiene o cuestiones muy características por algunas condiciones, como lo mencioné hace un momento, pacientes con síndrome de Down que tienen una mucosa súper gruesa, o sea, es una esponja, ese tipo de mucosa no me favorece a que pueda tener mucho tiempo ahí los tornillos. ¿Quieren que resolvamos las dudas ahorita? Porque veo que están levantando la mano o al final, como ustedes me digan. Mandos, no hay ningún problema. Si quieres al final o de una vez. No, si quieres, adelante, puedo contestarlas nada más que, si me ayuda nada más a leerlas. A ver, déjame ver el chat. No, no hay preguntas en el chat, doctora. A Bueno, veces se le pica la manita a la gente y no se da cuenta. bueno, ok. Cualquier cosa, pues me preguntan, ¿vale? Entonces, el tiempo del uso de la máscara depende totalmente del paciente, de lo que puedan permanecer ahí los tornillos. Cuando sé que va a ser un paciente que requiere también máscara, les pido muchísima cooperación al paciente, haciendo énfasis en que puedo perder la estabilidad de los tornillos para que podamos utilizar también la máscara de protracción. Que el mayor tiempo que me han durado unos tornillos con máscara son 8 meses, ya máximo. Y bueno, aquí nuevamente con lo del diseño del aparato, lo que me interesa en este tipo de pacientes también es dar altura en la cavidad nasal, no en todos, pero cuando es anclaje esquelético siempre lo dejo separado por cuestiones de higiene, como lo comentaba, siempre buscar bicorticalidad, atravesar ese huesito y los requerimientos de altura de la cavidad nasal, que en ocasiones lo necesitamos, en ocasiones no. De verdad hay algunos tornillos que de hecho la casa comercial de TD me facilita, no son unos que se vendan de forma rutinaria, yo los pido de 15 milímetros porque son paradores súper profundos que hay demasiada necesidad de aumentar la dimensión en sentido vertical. O sea, tenemos que hacer todo lo posible porque ese paciente respire mejor. Bueno, esto ya lo comenté con anterioridad y se los comento porque en redes sociales me dicen que se les hace muy invasivo que esté metiendo a un paciente en una anestesia general para colocar un MSE.
Normalmente cuando los coloco bajo anestesia general es porque van a hacer otro tipo de procedimientos en estos pacientes y se aprovecha el tiempo. Bueno, vamos a ver un par de casos clínicos. Nuevamente les comento para no mostrar las caras de los pacientes. El motivo principal de los pacientes que recibo, obviamente llegan conmigo por ortodoncia, por algunas cuestiones estéticas, porque quieren una cirugía ortognática, los voy a preparar, me los refirieron, pero la mayoría de los pacientes vienen conmigo y les puedo decir que tengo pacientes del extranjero que vienen para una corrección, para ayudarlos a respirar. O sea, ahí es cuando ya les está afectando mucho la calidad de vida. Entonces, qué mejor que estemos profesionales preparados en todos lados para podernos referir pacientes. Y bueno, el mayor motivo de consulta en estos pacientes son parasomnias, que es cualquier cosa que hagan dormidos, como levantarse, posiciones extrañas para dormir, sonambulismo, que despierten asustados, que tengan pesadillas, etcétera. O sea, cualquier tipo de parasomnia me está hablando de que el organismo está pendiente de no caer en sueño profundo para no disminuir el estar alerta para meter oxígeno. Trastornos de alimentación. Es muy común, o sea, tú le dices al paciente, ¿y cómo come? Ay, pues es picky eater. Sí, es medio selectivo. No le gustan. Solo come puro papilla. O solo yogur, si no le gusta la carne de res. Este tipo de pacientes son pacientes que tienen normalmente problemas respiratorios, que tienen hipotonicidad muscular. Entonces, trastornos de alimentación, selectividad por hipotonicidad, que se cansan o que sienten que se ahogan. Normalmente hay que aumentar las dimensiones de vía aérea. Y eso también mejora cuestiones gastrointestinales y de crecimiento. Índice de caries aumentados y maloclusiones porque tienen la boca abierta, se seca la saliva y pues el índice de caries va para arriba. Sueño no reparador, pacientes que están todo el tiempo cansados, no rinden en la escuela y pues se les nota, son irritables, etcétera. Cansancio y irritabilidad, problemas digestivos, lo que les comentaba, alteraciones de postura en la columna, menor crecimiento y pacientes que no controlan esfínteres durante la noche, que es algo típico cuando pues, tienen problemas respiratorios. Aquí tenemos una paciente que tenía problemas de sueño. Esta es una paciente clase 2. De la primera fotografía a la segunda fotografía, son 6 meses de tratamiento. Podemos ver una retrusión de la mandíbula, una retroquelia del labio inferior, un perfil pues, convexo, una ligera inclinación hacia adelante del cuello, que siempre que veamos los pacientes inclinándose hacia adelante es porque están abriendo la vía aérea. Así les permite respirar o ventilar mejor. Y bueno, a los 6 meses de tratamiento, es una paciente con pubertad precoz que atendía a los 9 años y se le colocó un MCE, se corrige la parte respiratoria, cirugía de amígdalas, de adenoides, el expansor maxilar, y podemos ver cómo se corrige el perfil, la proyección del mentón, cómo se define bien esta parte del ángulo mentocervical y la proyección de los labios. O sea, el resultado estético es bastante bueno. Vamos a ver en este tipo, la verdad es que aquí era cuando empezaba a ver a los pacientes, los empecé a evaluar y todavía no tomaba tomografía. Sin embargo, a pesar de que es una radiografía, si ustedes lo pueden ver, espero que se pueda apreciar en sus pantallas, se ve una amplitud de la vía aérea bastante importante. Esta amplitud de la vía aérea no solamente se logra por retirar amígdalas, adenoides y el DMC, se logra también porque hacen ejercicios las chicas de terapia miofuncional que dan tono muscular y dan amplitud en la luz de la vía aérea. Y bueno, perdón, me regreso un poquito, podemos ver las compensaciones que estaban, la verdad es que las relaciones dentales pues son bastante aceptables, unas ligeras compensaciones en la parte inferior, pero vemos las relaciones del maxilar y de la mandíbula muchísimo mejor. Estas son las fotografías intraorales, les voy a pedir una disculpa por todas las fotografías iniciales de mis pacientes porque son las de laboratorio, la verdad es que no me da la vida. Pero bueno, la fotografía inicial, donde no vemos una mordida cruzada posterior, tenemos una dentición mixta, algunas coronas, algunas restauraciones por el índice de caries alto, y podemos ver la segunda fotografía, que es la inferior del lado izquierdo, donde ya se logró la expansión de la cavidad nasal. Vemos que se desfasa por completo la relación de la coordinación de arcadas del maxilar con la mandíbula. Y en la tercera fotografía, que es la superior del lado derecho, es más o menos 5 semanas posterior a que se logró la disyunción total. La terapia muscular y la formación de hueso me empiezan a acomodar todos los dientes. En esa fotografía es como inicié la ortodoncia, o sea, si se dan cuenta, realmente no me estoy peleando con relaciones o que ya lo super desfasé, ahora vamos a luchar para que yo le dé lo mejor que pueda en oclusión y en estética, o sea, no. El organismo mismo me lo va acomodando, hubo erupción pasiva de las piezas dentales que no tienen espacio, el índice de caries, bueno, ya no tiene ningún problema, y la tercera fotografía es como yo inicio el tratamiento de ortodoncia. Actualmente la tenemos como en la cuarta fotografía, ya casi a punto de terminar.
Y bueno, yo muestro en las redes sociales, les digo, ay, bueno, aquí vemos el paciente que cambió el perfil con una adecuada proyección de los labios, del mentón, los tercios faciales, todo lo que nosotros analizamos. Y aquí les quise compartir este comentario porque nosotros como profesionales, pues siempre nos fijamos en lo que nos enseñan, ¿no? Relaciones de hueso, la sobremordida, etcétera. Pero la verdad es que de verdad les sorprendería cómo llegan los pacientes buscando cómo mejorar la calidad de vida puede ser el esposo, porque también son pacientes para cirugía automática, de sus hijos, etcétera, ¿no? Y aquí es el comentario que me deja el papá, todos estos cambios, sin contar lo que para nuestra hija fue lo más importante, dejó de respirar por la boca y su calidad de sueño ha mejorado muchísimo. O sea, ellos que lo que querían era que durmiera adecuadamente. Vamos a ver otro caso, es una paciente de 12 años que llega con otorrino. Los otorrinos con los que trabajo tienen una subespecialidad en sueño, entonces llegaron por cuestiones de sueño, no llegaron a mí por las cuestiones dentales. Refiere cansancio, siestas de 2 horas diarias, ronquido, apnea moderada por medio de una polisomnografía que se diagnosticó, sensación de ahogamiento y ansiedad, porque sentía que se ahogaba. Entonces me la envían, ven que la vía aérea está pues, reducida y me la envían para que amplíe la cavidad nasal. Ahí vemos la fotografía inicial, una clase 2, y podemos observar la primera fotografía, que realmente a mí no me hace pensar en una expansión maxilar, pero tiene cuestiones en sueño y en respiración que sí me dicen que lo requiere. Entonces hacemos la corrección con MCE de igual forma y posteriormente ahí tenemos actualmente el tratamiento de ortodoncia que se está llevando, no hay un desfase, si la ven estéticamente está bastante bien, un poquito de mayor proyección del mentón y del labio inferior, así como la definición de la distanciamiento cervical. Y bueno, este es el aparatito que le colocamos a esta paciente, lo que les comentaba, ¿no? O sea, que ese desfase de la mordida en la parte posterior no les asuste. Con la terapia miofuncional, solamente con la pura terapia, yo inicio el tratamiento de ortodoncia como en la segunda fotografía. O sea, no me estoy peleando con las relaciones dentales, porque estamos tratando la función del paciente. Y a mí se me simplifican muchísimo los tratamientos de ortodoncia. Entonces, vamos a ver cambios ya a nivel de la tomografía en esta paciente. Si podemos ver, en la altura ganamos 4 milímetros, casi 5. Estas son puntos de referencia que determinamos con un radiólogo, que es el que toma las tomografías, y con los otorrinos. Entonces, son inserciones óseas de los cornetes, por eso se están tomando esos puntos de referencia. Y a nivel del paladar se toma una tangente de la parte horizontal con la vertical, con el proceso alveolar. Entonces, bueno, a nivel de altura ganamos casi 5 milímetros, a nivel de ancho, en la parte media del maxilar, bueno, de la cavidad nasal, igual son aproximadamente 5 milímetros, y en la parte baja, pues son 5 milímetros también, ¿sale? O sea, es una ganancia bastante buena. Y vamos a ver el nivel de volumen. Este es el pretratamiento donde podemos ver que tenemos un volumen de 23.3 y en el posttratamiento tenemos un volumen en la vía aérea de 33.2, o sea, se aumentó. Sí le dimos, sí aumentamos las dimensiones de la vía aérea, ¿vale? Esto, nuevamente, terapia miofuncional, otorrino y ortopedia maxilar, que en este caso fue anclaje esquelético. Ahora, parte de lo que nosotros analizamos, aunque son pacientes en crecimiento, si nosotros estamos tratando la musculatura, y esto fue a petición también de fisioterapia, porque los fisioterapeutas, si ustedes platican con ellos, te dicen, todo tiene que ver, la oclusión, las relaciones entomaxilares, con articulación y con todo el cuerpo, con toda la columna, ¿no? O sea, de la punta del dedo a la cabeza. Entonces, tenemos que ir checando que si estamos trabajando con el objetivo de lograr un equilibrio muscular, pues entonces no deberíamos de tener problemas articulares. En este caso no se evalúan, porque son pacientes en crecimiento, no se evalúa algún problema de desgaste o que no haya una cortical completamente formada porque es un paciente en crecimiento, pero sí que no haya presión a nivel de los cóndilos. Y bueno, ya conocen aquí a CAVI, que es el articulador digital. Esto lo hacemos por medio del articulador digital, donde sabemos que podemos pues relacionar la tomografía del paciente, o sea, literalmente estamos haciendo el montaje del paciente. Podemos medir en qué posición se encuentra el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, que no se encuentre desplazado o con menor distancia el cóndilo en cuanto a la cavidad glenoidea y que no tenga ninguna presión a nivel de los cóndilos. Actualmente ya en todos los pacientes se está haciendo este tipo de evaluación.
Y bueno, pacientes con síndrome. Normalmente piensan que es parte del síndrome. Como les comentaba, yo soy parte de los médicos que estamos en Red Down México. Tenemos muchísimos pacientes con síndrome de Down y se cree, y de hecho los manuales de atención de síndrome de Down siempre dicen que pues es el desarrollo normal que van a tener los pacientes. Actualmente nosotros, en conjunto con el equipo, estamos haciendo una investigación donde se toman polisomnografías desde recién nacidos en pacientes con síndrome de Down y el 100% de los pacientes nacen con apnea obstructiva severa. Esto quiere decir que van a tener de forma secundaria, que no es parte del síndrome, una hipoplasia del maxilar porque no respiran adecuadamente por el maxilar. Entonces, esto no es parte del síndrome. Lo que tenemos que tratar es la apnea obstructiva severa para que tengan un buen crecimiento de la cara. Y aquí podemos observar cómo tiene las fases características de un paciente con síndrome de Down en la primera fotografía. La segunda fotografía son igual, 15 días después de la intervención, con retiro de amígdalas, adenoides, también se redujeron cornetes y pues la corrección con el MCE. Como les comentaba, vamos a tener una respuesta también en la parte anterior y en este caso pues también se siguió la tracción con máscara facial. En esa pacientita solamente logramos 6 meses, no he podido tomar las fotografías finales, pero aquí podemos observar el cambio posterior a la corrección de las dimensiones de la cavidad nasal. Son 15 días de diferencia que prácticamente pues se corrige la proyección del tercio medio de la cara. Y esto les ayuda muchísimo a reducir la necesidad de uso de CPAP, no en todos los casos, reduce la hipertensión pulmonar, reduce la hipertensión cardíaca, que es bien importante en estos pacientes porque un alto porcentaje presenta cardiopatías y pues mejora el descanso, la estética, el aprendizaje. Vamos a ver otro caso. Este es un paciente que se le realizó expansión rápida palatina con MCE y 8 meses de protracción, que es con el que más me han durado los tornillos, como les comentaba. Podemos ver la fotografía inicial del paciente, que pues los órganos dentales están separados, proinclinados, que totalmente son compensaciones dentales para poder alcanzar una sobremordida. La segunda fotografía es posterior a la protracción y a la corrección transversal con el MCE, y ahí es como inicia la ortodoncia, en la segunda fotografía. O sea, si se dan cuenta, la relación interoclusal es bastante buena, líneas medias, clases caninas, o sea, son bastante buenas, pero sí, pues le tenemos que poner ahí la cerecita del pastel con ortodoncia, ¿no? Donde tenemos los resultados finales en la última fotografía. Aquí tenemos los cambios a nivel del perfil facial, donde podemos observar la proyección del labio superior, cómo se definieron más los labios también por el tono muscular que se da con terapia, cómo se define esta parte del distanciamiento cervical y la proyección del tercio medio de la cara. Y bueno, y esto es algo que me piden los doctores, que fue algo que fuimos descubriendo conforme fuimos pues atendiendo diferentes casos y fuimos analizando los cambios que teníamos en los pacientes. Este paciente, la verdad es que no tenía un problema respiratorio de inicio, fue totalmente para corregir una maloclusión clase 3, fue un tratamiento ortopédico en un paciente pues sano. Y esta distancia que ven aquí, que es donde da la vuelta la nariz hacia la orofaringe, se llama cabum, que es un ángulo. Este cabum, entre más reducido esté, causa resistencia a paso de aire y disminuye la vía aérea en la parte de hipofaringe. Entonces, entre más amplio esté, va a mejorar la calidad respiratoria para que pase a la vía aérea inferior. Entonces, la amplitud del cabum es bastante buena para dar beneficios a nivel respiratorio. Y no en todos los pacientes se logra. Perdón, me voy a regresar un poquito. Este tipo de aumento es lo que se busca con rotaciones antihorarias para hacer correcciones con cirugía ortognática en los pacientes. Entonces, pacientes que tengan temas respiratorios o problemas de sueño, apneas de sueño, tenemos que ampliar precisamente el cabum para que verdaderamente tengamos beneficios a nivel de vía aérea. Obviamente, tomando en cuenta también otros puntos. Y bueno, aquí vamos a ver otra paciente. Esta paciente, bueno, creo que entra y ya vemos que tiene mucha necesidad a nivel respiratorio. Esta paciente no tiene ningún tipo de condición neurológica, sin embargo, pareciera como si lo tuviera, y es por una respiración totalmente oral, que ya nos trajo como problemas índice de caries muy importante, alteraciones dentomaxilares súper marcadas, hipoplasia tanto maxilar como mandibular. Siempre que se nos queda chiquita la mandíbula, se nos está quedando pequeña la vía aérea, y entre más rote la mandíbula en sentido horario, más está colapsando la vía aérea, y más cuando estamos relajados durante el sueño. Entonces, bueno, de la primera a la segunda fotografía, nuevamente estamos viendo, en esta paciente me parece que son 5 meses de evolución, porque fue un poquito antes de los 6 meses. Perdón.
Y bueno, en la segunda fotografía ya estamos viendo la corrección en sentido transversal. Estuvimos trabajando con la lengua, pero no es posible quitar el hábito de lengua porque todavía tenemos una mordida abierta en la parte anterior y la terapia a nivel muscular. La verdad es que la primera fotografía es un paciente que me causa problema, o sea, y es un reto, ortodóncicamente hablando, para corregir esa maloclusión, pero la segunda ya no, o sea, creo que a nadie de nosotros nos causaría o nos quitaría el sueño cerrar esa mordida ya con ortodoncia. Aquí tenemos los cambios a nivel del perfil. Nuevamente les comento, vean la rotación mandibular horaria que tenemos previa, la proyección de los labios. No hemos logrado un sellado de los labios porque tenemos un crecimiento ya mayor del tercio inferior de la cara. Llevamos 5 meses de evolución y cómo se define esta parte, cómo se abrió la vía aérea en el distanciamiento cervical. Y, perdón, aquí nos vamos a revisar un poquito, también la proyección del tercio medio de la cara, que siempre pensamos que los pacientes clases 2, el problema es la mandíbula, y no, aquí también tenemos una deficiencia de crecimiento en los 3 sentidos del espacio, un exceso vertical, que me da un paladar muy profundo, y una deficiencia de crecimiento vertical de la altura nasal, arcadas dentales colapsadas, que es una cavidad nasal colapsada, y sin proyección del tercio medio de la cara. Y bueno, aquí vamos a ver la radiografía, cómo rotó la mandíbula únicamente nada más en esta paciente se hizo una frenilectomía lingual porque se mantenía la boca totalmente, perdón, la lengua baja, que causaba mayor rotación mandibular horaria. Ese ángulo que se ve muy cerrado en cuanto a la distanciamiento cervical. Ahí podemos ver el cambio que se logró con expansión rápida palatina con MCE, frenilectomía lingual, control de otorrino y terapia miofuncional. Vamos a ver el huesito. Lo que les comentaba, hicimos una expansión bastante importante. Aquí se ve la formación de hueso sin ningún problema. Y podemos, así, y podemos ver el pre y el post en cuanto a las dimensiones de la vía aérea. Si se dan cuenta, aquí están los senos maxilares llenos de mocos, literal. Aquí ya está drenando más, todavía tenemos un poco de sinusitis, pero ya el tener una cavidad nasal amplia nos permite que drenen secreciones. Entonces, otitis recurrentes desaparecen o disminuyen y también sinusitis. Y bueno, en altura ganamos 4 milímetros. En ancho, a nivel medio de la cavidad nasal, son 4 milímetros y a nivel del paladar se logró muchísimo más, que me parece que son 30, no veo muy bien, y aquí tenemos 36.5, o sea, 6 milímetros aproximadamente. Se baja el piso de la cavidad nasal para que pueda respirar mejor el paciente, y bueno, aquí podemos observar que en volumen nos fuimos de 15.1 a 20, y aquí en milímetros cúbicos se nos va de 34 a 54.9, o sea, es un resultado muy bueno. Entonces, bueno, nuevamente les pido disculpas por la primera fotografía, que es como me llega el paciente, pero creo que es importante. La primera fotografía es un paciente que lleva 6 años en ortodoncia, que no logran terminar ese tratamiento de ortodoncia y ya tiene un problema periodontal en la zona anterior. Se corrige en sentido transversal, en este caso el maxilar. Y la tercera fotografía es el primer día que coloco brackets. O sea, no he hecho nada más que corrección transversal, terapia muscular, y vean las relaciones que se logran cuando nos enfocamos a la función del paciente. Obviamente también necesitamos ahí un poco de asentamiento, realmente fue un tratamiento de ortodoncia corto, pero se disminuyen muchísimo los tiempos y las mecánicas para correcciones ya de ortodoncia. Por lo tanto, la ortopedia maxilar y la ortodoncia no debe ser forzar relaciones dentales, es guiar el crecimiento y definir el tratamiento en búsqueda de la corrección de la función. Esto es lo que nos va a dar estabilidad a largo plazo en nuestro paciente. Basándonos en función respiratoria, que esté permeable. Si nosotros hacemos tratamientos de ortodoncia maravillosos y el paciente no puede respirar, no vamos a tener que contenga ni por dentro, que es la lengua, la forma de las arcadas dentales, ni por fuera, que es el sellado de los labios, y el tono muscular de músculos masticadores y peribucales. Salud de la articulación temporomandibular, porque está equilibrada la musculatura, que es lo que estamos evaluando con CAVI, y relación oclusal óptima. Aquí quiero que analicemos esta fotografía, porque la primera fotografía es cuando quito el expansor, se logra esa relación dental y esa verticalización de los incisivos anteriores, bastante buena. Y la segunda fotografía es el día que pongo los brackets. Ahí pueden ver todavía los puntos de referencia para colocarlos y vean la relación en la parte posterior que tengo de cúspide fosa, que esto me lo da la función lingual y la musculatura peribucal y masticatoria. Y bueno, este es un tratamiento que duró 11 meses. Como les comentaba, se reducen mucho los tiempos. La retención de estos tratamientos, ¿qué va a ser? Contacto labio con labio y contacto lengua-paladar. No más expansores, no más aparatos, no más placas, el mismo paciente.
Como le comentaba, la condición de los resultados de la expansión no va a depender del tiempo que dejes el expansor en boca, sino de la función muscular y de la posición de la lengua. La decisión de hacer extracciones o cirugía ortognática, como yo les comentaba, la verdad es que pues yo espero que en unos años ya les pueda compartir mis casos sin extracciones. Aún no he llegado a ese nivel de expertise, pero espero mantenerme cerca de mis colegas y amigos que lo hacen. Pero en la necesidad de cirugía ortognática les puedo decir que desde el punto de vista de sueño, hay cosas que no logramos ya en adultos con ortopedia o con reposiciones mandibulares. O sea que verdaderamente a nivel de vía aérea no vamos a tener mejoría más que con una cirugía ortognática cuando ya tienen pues problemas metabólicos importantes o secuelas por sueño. Entonces, bueno, eso lo decidiremos pues ya dependiendo de cada paso del paciente, de cada caso, de cada paciente. No siempre vamos a tener una necesidad estética tan importante cuando se tiene una necesidad de respiración y sueño. Entonces, a veces podemos no tener algo que nos esté gritando que necesite hacer modificaciones en las posiciones de los huesos, pero sí se hace una cirugía ortognática manteniendo esa estética para beneficiar vía aérea. Y bueno, la verdad es que lo que nosotros podemos hacer a nivel respiratorio es mínimo. O sea, de estas 4 partes que estamos viendo, que es la parte del cerebro, el bajo umbral a despertares, bueno, me refiero a la parte neurológica, a la parte pulmonar, a la parte anatómica. Solamente podemos trabajar en conjunto con equipo en la parte anatómica. En algunas ocasiones podemos apoyarnos con neurología para trabajar con el cerebrito en cuanto a apneas centrales, pero realmente lo que nosotros hacemos es pequeño. Y dentro de la parte anatómica que nosotros podemos atender, entra otorrino, entra terapia miofuncional y entra ortopedia maxilar. Entonces todavía se reduce más, o sea, de esa cuarta parte nos vamos a una tercera parte de esa cuarta parte, o sea, es mínimo. Entonces no podemos omitir beneficiar la calidad de vida del paciente y mejorar esa vía aérea y esa respiración y todo el crecimiento en un paciente cuando tenemos las posibilidades y cuando estamos trabajando en algo tan cercano o que está 100% relacionado, que es cavidad nasal boca. Entonces, bueno, vamos a ver un resumen un poquito, que las alteraciones dentales por hipoplasia maxilar las vamos a dividir en pacientes en crecimiento y en pacientes sin crecimiento. Cuando son pacientes en crecimiento, tenemos como opciones de tratamiento redireccionar el crecimiento basado en la función, que es por parte de permeabilidad de vía aérea, terapia miofuncional y ortopedia maxilar, agrandando bases de hueso, no arcadas dentales. Tenemos la opción de utilizar la filosofía de Tugo para mejorar la altura facial posterior, que me parece buenísimo, y cirugía maxilofacial, que en algunas ocasiones, en algunos pacientes que tendrán algunas condiciones o algunas anomalías importantes, pues sí entra cirugía maxilofacial para acompañarnos para restablecer esta función. En pacientes sin también ortodoncia, puede ser con ortotomías y puede ser también MCE con cirugía ortognática. Fíjense, aquí me preguntan mucho por qué no hacer ya la expansión con cirugía ortognática, porque normalmente con la cirugía ortognática no tenemos algunos beneficios que obtenemos con el MC, dependiendo del protocolo de activación, del diseño. Es un tema un poco más extenso, pero a pesar de que el paciente va a cirugía ortognática, se corrige primero con MC. Y bueno, todo este tipo de tratamiento, no importa si es en pacientes en crecimiento o en pacientes sin crecimiento, va a ser acompañado de otorrino o cualquier especialista que tenga que ver con vía aérea, que el paciente lo requiera, que puede ser neumo, alergias y terapia miofuncional, siempre. El plan de tratamiento no lo decido yo, llegan conmigo, yo veo lo que tengo que hacer, tenemos una hoja de intercomunicación entre las otras especialidades y entre todos definimos el tratamiento. Entonces todos los pacientes pasan por todas las áreas para que definamos qué es lo que vamos a hacer. Obviamente hay algunos pacientes que no tienen que pasar a otras áreas porque no tienen esa necesidad, pero sí tratamos de que siempre se tome una decisión en conjunto. Y que obviamente eso también nos ayuda a simplificar tiempos quirúrgicos, probablemente, a simplificar tiempos de tratamiento, a darle mayor beneficio a los pacientes y saber y conocer las necesidades del otro especialista. ¿Qué quieres tú como otorrino? ¿Qué quieres tú como neuro? Porque a veces nos mandan los que hacen epilepsia, que también ayuda a disminuir epilepsia por obstrucción a paso de aire. Entonces, hay que conocer qué es lo que requiere el otro doctor para que yo le ayude. Entonces, siempre me preguntan cuando doy las pláticas, me dicen, oiga, doctora, entonces, ¿cuáles aparatos y cuántos utilizan, no? O sea, para llegar a eso. Se me hace un poco atrevido decir que prácticamente son expansores, o sea, solo expansor, pero creo que es la realidad. En el menos de los casos pongo otro aparato porque no todos los pacientes son iguales y requiero ayudarme con otro tipo de aparatos. Pero si les pudiera resumir, es aparatos que
tomen en cuenta la función respiratoria. O sea, ya descartaste que tengamos alguna obstrucción. Perfecto. Que permita el contacto lengua-paladar. No se coloca ningún tipo de acrílico ni nada en cuanto al contacto lengua-paladar para que no profundicemos, que nos permita bajar el paladar, no hacerlo profundo, permita ese contacto lengua-paladar, porque también si ustedes hablan con terapia miofuncional y fisioterapia, el contacto lengua-paladar es fundamental también para conexiones neurosensoriales. No forzar posiciones dentales, ninguno que me force posiciones dentales, porque solamente voy a hacer un compromiso periodontal o algún daño articular. Que permita y equilibre la función muscular. Aparatos gigantes que no me permitan un sellado de los labios, que tenga que estar todo hipertónico el paciente, que ni siquiera pueda moverse, nada. O sea, nada que force o que desequilibre muscularmente. Y de hecho los aparatos los modifico para que las terapeutas puedan estar trabajando en conjunto conmigo. Hay algunos que, pues por más que los modifique, les estorba, les pido que me den un tiempo, unos 3 meses, los retiro rápido para que ellos sigan trabajando con la cuestión muscular. ¿Qué consideraciones tengo cuando uso anclaje esquelético? Siempre buscar la bicorticalidad, que el diseño de los aparatos, estos en ortopédicos y con anclaje esquelético, bueno, me refiero a un anclaje dental y anclaje esquelético, que el diseño sea de acuerdo a los objetivos que quiero para mi paciente, dependiendo también de las necesidades que requieran las otras especialidades. La higiene, fundamental. Si no tengo buena higiene, voy a fracasar, tanto en pacientes que son pequeños, que ocupan un expansor convencional, también por higiene los he tenido que quitar. Condiciones específicas del paciente, como los que le comentaba de síndrome de Down, pues obviamente, aunque yo quiera estar más tiempo ahí con esos tornillos, a veces las mismas condiciones del paciente no me lo permiten, hay que tomarlo en cuenta y anticiparnos para informarles a los papás. Y la familia, ese es súper importante y nadie nos habla de la familia. Hay que saber escoger a nuestros pacientes. No nada más cuando nos traen al niño y los papás, ¿no? Que a veces los papás pueden ser nuestro mejor apoyo o nuestro más grande enemigo para que obtengamos buenos resultados con los pacientes. Sino que también cuando vienen pacientes adultos, o sea, por ejemplo, yo tengo pacientes adultos que vienen con la esposa y parece la mamá. O sea, que sé que no vamos a funcionar. La relación médico-paciente va a estar mal. que cuando los papás no me están cooperando, son demasiado nerviosos o ese tipo de condiciones de ansiedad, etcétera, se lo transmiten a los niños. Entonces, de verdad, cuando van a tratar a un paciente, más cuando son anclajes esqueléticos, creo que requieren más cuidados, elijan bien a las familias, o sea, al entorno con el que van a trabajar. De verdad, hay pacientes con los que prefiero no trabajar y les digo que no son candidatos, o a veces los mando primero a psiquiatría, psiquiatría, etcétera, y luego ya regresan conmigo para poder realizar el tratamiento. Eso es algo súper importante. La higiene, lo que les comentaba, fundamental. Siempre utilizo auxiliares de higiene para que me mantengan perfectos los aparatos y siempre enjuagues con clorhexidina durante la persistencia del aparato, porque acuérdense que está formando hueso. Si lo quito, pues ya fracasé. Las complicaciones por higiene, lo que les comentaba, en la primera fotografía, pues vemos un paciente, que este paciente tiene síndrome de Down, tiene un poco más engrosada la mucosa, sin embargo, muy buena higiene, y el aparatito y los sonidos están en perfectas condiciones. En la segunda fotografía es un paciente regular, que no tiene ningún tipo de condición, y la verdad es que no se alcanza a ver tan mal de lo que estaba, porque se le hizo literal un hoyo, aquí lo pueden observar, tiene una comunicación totalmente entre la nariz y la boca, y todo fue por higiene. Ahí hay fibrina, tejido de regeneración que está intentando regenerar, pero tenía empacada la comida, o sea, ya el aparato ya está limpio, pero estaba totalmente empacado. Y aquí, es que le duele, doctora. No, pues no le limpio porque pues llora. O sea, no. A eso me refiero con que escojan a las familias. Ajá, es por lo único que se me puede complicar. Y solo en 2 ocasiones se me ha complicado por higiene. Como les mostré en una diapositiva pasada, podemos ver el día que realizo las corticotomías y al otro día que prácticamente ya está como si nada. O sea, parece que nada pasó en esa sutura media palatina. Entonces, aquí mi consejo, higiene. Hacer mucho énfasis en higiene. Y en la tercera fotografía es un paciente con síndrome de Down, lo que les comentaba, que tienen un grosor de tejido mucho, pues ahí como medio esponjoso, y pues sí, la higiene se complica más, ¿no? Sin embargo, es posible realizar este tipo de tratamientos también, siempre y cuando tengamos la cooperación de la familia y del paciente. Ahora, ¿qué complicaciones podemos tener por falta de planeación? Lo que les comentaba. Cuando tenemos un seno más neumatizado que otro, que uno está más chiquito y otro está más grande, el seno que está más inflado, por así decirlo, tiene corticales más delgadas. El seno que está más hipoplásico, con menor crecimiento, menos neumatizado, va a tener corticales más gruesas. Entonces, ¿cuál me va a responder? El que está más neumatizado y se me van a expansiones asimétricas. Aquí hay que determinarlo de forma
antes de realizar la expansión, para que veamos la necesidad de colocar o no, de realizar o no, perdón, corticotomías y lograr expansiones simétricas y que verdaderamente logremos una expansión, porque en la tercera fotografía podemos observar un paciente que se activó el tornillo y no hizo absolutamente nada de disyunción. Este es un paciente de 23 años, que fueron de mis primeros casos, donde pues las indicaciones me decían que sí iba a tener una buena apertura, sin embargo no habría absolutamente nada, se retiró el tornillo, que no quiero decirles cómo le dolió al paciente, por supuesto que le molestó durante la activación, se retira con anestesia local y posteriormente se hizo con corticotomías. Entonces hay que planear los casos. Y bueno, este es un trabajo que no nada más es mío, es un trabajo de terapeutas, de otorrinos, de alergólogos, de psiquiatras, o sea, de muchos. Ajá. Entonces yo sí les sugiero, la es que nosotros solitos podemos tener buenos resultados, pero el tener la mente abierta a otras especialidades, aprender de otros profesionales, de verdad, da muchísima satisfacción y nos abre un mundo de posibilidades en nuestros tratamientos. Y bueno, como conclusión, les puedo decir que las maloclusiones están íntimamente relacionadas con alteraciones de función respiratoria y muscular, lo que va a repercutir directamente en la calidad de sueño y en salud en general del paciente. El objetivo de dar este tipo de tratamientos, y que debería ser el objetivo de todo dentista cuando nosotros tenemos una cita de primera vez, sería analizar profundidad del paladar, la lengua, o sea, cosas así muy evidentes, las amígdalas. Pero bueno, aquí el objetivo de estos tratamientos es fomentar un adecuado crecimiento craneofacial y corregir las alteraciones dentomaxilares en base a la función para ofrecer beneficios en calidad de vida estables y a largo plazo. Entonces, bueno, esto sería lo que les quería compartir. Si tienen alguna duda, con gusto se las puedo responder ahorita o si no, después por redes también. Lore. Por ahí habían unas manitos levantadas. Ay, sí, dame un segundo porque se me va a apagar la... ¿Me dan un minuto, por favor? A ver, díganme. ¿Si me pueden ayudar a leer las preguntas mientras conecto nada más la computadora, por favor? La doctora Laura pregunta, ¿qué opinas de las placas con tornillo tipo Schwartz? Ya aquí estoy de nuevo. Bueno, mira, las placas Schwartz, creo que lo que voy a decir pues no es algo nuevo. Sabemos que son para tener una respuesta dental. Eso no te va a dar, podemos conformar un poco la forma de arco, pero no te va a dar una amplitud a nivel de vía aérea, a nivel del maxilar como tal, no ganas crecimiento, únicamente es para dar forma de arco. En ocasiones cuando los pacientes no me ayudan con la terapia muscular para que el arco mandibular me responda a esa amplitud que logramos en el maxilar, las coloco para ayudar a verticalizar. No estoy buscando realmente un agrandamiento de hueso, estoy buscando únicamente un movimiento dentoalveolar para mejorar la relación oclusal. Sería cuestión de utilizarlas definiendo los objetivos que quieran. Déjame agregar algo aquí. Te voy a agregar algo aquí. Lo que sí es importante es que nos estorban con el contacto lengua-paladar. Entonces van en contra de lo que fisiológicamente estamos buscando. Cualquier cosa que tenga acrílico me está estorbando para esa relación lengua-paladar, que buscan también la terapia bifuncional por cuestiones neurosensoriales. Ajá. Y en paladares profundos me mantienen esa profundidad y en ocasiones me la llegan a empeorar. Entonces hay que quitar cualquier cosa que nos estorbe a nivel del paladar. Muy bien, doctora. La doctora Andrea le agradece por la charla y dice, ¿podría mencionar nuevamente el protocolo de activación para los disyuntores? Sí, claro. Bueno, se hace una expansión rápida palatina, que es una expansión por
es 1 milímetro por día, son 4 activaciones al día, 2 por la mañana, 2 por la noche. Y para el de MSE utilizo el mismo número de activaciones al día, que son 4. Sin embargo, recordemos que en MSE tenemos que dar más activaciones, entonces estamos expandiendo menos de 1 milímetro al día. Pero creo que a mí me ha resultado bastante bueno. Tengo una respuesta a nivel de la cavidad nasal, sin ningún tipo de compensaciones dentoalveolares, siempre y cuando tenga corticotomías a nivel de la sutura media palatina. Sí. Ok, muchas gracias, doctora. Por ahí tenemos 3 manitos levantadas. No sé si te quieren hacer una pregunta o las levantaron por accidente. El doctor Carlos Islas, Paola Martínez, Paola Ivonne Hernández y el doctor Oscar Hernández. Pueden abrir sus micrófonos e ir preguntando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Hola. Yo tengo una duda. Bueno, tengo algunas dudas. No sé si Claro. también abusando de su tiempo y agradeciéndole. Digo, la primera es más como en cuanto al diagnóstico. Yo sé que, como bien decía, todo tiene que ser personalizado. Y aunque quisiéramos de repente tener recetas de cocina, pues es imposible, ¿cierto? Entonces, y esta parte del abrir la mente, creo que en el diagnóstico no cabe como esta de filosofías, ¿no? De, ay, solo esto, al contrario, todo y lo que sume está excelente. Sin embargo, pues bueno, también habemos personas que estamos iniciando en esto y que de repente no tenemos esa habilidad de que en cuanto llegue el paciente y solamente viéndolo clínicamente es como, pues ya sabes, ¿no? Y si la obstrucción es nasofaringe o es en orofaringe o en la hipo o que si es por el frenillo, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día hay muchas herramientas diagnósticas y como le decía, pues yo sé que todo suma, pero no sé si usted tenga como algún tip, algún gol estándar para usted, ¿no? Porque al final, pues sabemos que el gol estándar es la polisomnografía para saber qué onda con la apnea, pero sin embargo, la apnea no te va a decir exactamente en dónde está la obstrucción, ¿no? Si es nasal, si es a nivel de la vía aérea, si es, vaya, no te dice exactamente la etiología. Entonces, no sé si usted nos podría, pues, recomendar como alguna triada diagnóstico. Por ahí la doctora Alma Luna comparte mucho lo de las 6 banderas rojas, están análisis transversales de la Universidad de Pensilvania, todo eso, pero no sé, personal y particularmente usted, ¿qué utiliza o qué nos recomendaría para el diagnóstico? Mira, la verdad es que, o sea, en pacientes que son muy pequeños, aproximadamente como hasta los 6 años, no les pido tomografía, porque se me hace un poquito más invasivo, o sea, a menos que tenga alguna condición que ya me esté hablando de, y eso lo piden más por otorrino, porque en ocasiones pacientes muy pequeños tienen desviaciones septales súper importantes, ya con hipoplasias maxilares, que son pacientes regulares sin ningún tipo de condición y tienen ya fases hasta de un paciente, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿no? Porque ya hay una alteración de crecimiento importante. Entonces, en este tipo de pacientes sí llegamos a pedir tomografías, pero porque quieren ver la necesidad del abordaje, por ejemplo, del septum, para decirte algo. Sí. Cuando son pacientes que tienen alguna condición y que ya hay repercusiones evidentes, o más bien que la apnea ya es evidente, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, tengo pacientes que le están tomando la oxigenación al niño y ven cómo reduce en sueño a 50 la saturación de oxígeno. O sea, eso ya es muy evidente. Entonces, esos pacientes ya son los que dicen, no, o sea, a este sí le tengo que pedir una polisomnografía. En ese tipo de pacientes sí pedimos polisomnografías, porque ya cuando tienen apneas severas tan pequeños, que pueden ser ese tipo de pacientes que reduce ya la oxigenación, los papás te lo dicen, o sea, son papás que no descansan porque el niño deja de respirar y lo mueven para que respire y empiezan o sea, darle el jalón de aire, ¿no? Que pueden ser de 4, de 6 años, etcétera. En ese tipo de pacientes sí pedimos polisomnografías o si tienen algún tipo de condición, por ejemplo, autismo, hipotonicidad congénita, síndrome de Down, sabemos que tienen apneas pues de moderadas a severas. Ajá. Entonces aquí la polisomnografía es bien importante porque no todas las apneas van a ser obstructivas. Las que nosotros podemos tratar son apneas obstructivas. Las apneas centrales no las podemos tratar. Claro. Entonces, y ahorita está reportado que, por ejemplo, tú dices, no, pues si tiene apnea severa, le vamos a poner CPAP, ¿no? Le vamos a colocar algo para que le ayude a respirar, a ventilar en la noche. No sé si lo ubiquen. Es un aparato con el que duermen y que ayuda a que ventile en la noche el paciente porque no le está pasando aire. Entonces, esto reduce el índice de apneas dormido.
Pero si las apneas son centrales, hay algunos aparatos CPAP que empeoran las apneas centrales, que son las que son cuando el cerebro no está dando la indicación de respirar. Entonces, en ese tipo de pacientes, cuando ya son, o sea, que ya sabes, no, es que se tiene síndrome de Down y tiene autismo y tiene cardiopatías y aparte tiene hipertensión pulmonar, o sea, pacientes que ya están médicamente muy comprometidos, la polisomnografía creo que sí no se puede omitir, porque hay es el manejo de apneas centrales, apneas obstructivas son totalmente diferentes. Ahora, en pacientes que llegan y que yo veo que, bueno, empiezan con colapso maxilar, etcétera, pacientes pequeños que son antes de los 6 años, con un estudio ortodóntico convencional, como hasta los 8 años, todavía puedes estar diagnosticando y hacer una planeación con un estudio ortodóntico convencional. Cuando se ve en una panorámica hay una desviación septal que hoy ya se ve medio marcada, el equipo de otorrino le pide tomografía y pues me la comparten siempre, que de hecho el otorrino ocupa el COMBIM, o sea que es la tomografía que nosotros usamos. Y me la comparten, entonces eso me ayuda a abrir un poquito más el diagnóstico. Pero los pacientes a partir de los 9 años, que ya son todos los pacientes que van a MCE, todos se les agrega la tomografía. Y si ya tienen si están médicamente comprometidos con alguna otra situación, pues entonces les pide polisomnografía. Pero ¿sabes qué? Es dependiendo del paciente, la verdad es que tampoco abusamos tanto en la pedida de polisomnografías porque son estudios caros. Sí, está muy bien, perfecto. Y ya por último, bueno, ese era en cuanto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues bueno, estamos hablando de que la expansión, y está súper reportado que la expansión mejora esta digamos, dimensión de la vía aérea de la nariz, ¿no? Del piso nasal. Pero decía que había por ahí algunos objetivos, por ejemplo, que la lengua estuviera tocando el paladar, para ir también, pues, aparte de teniendo una retención, teniendo una expansión, digamos, natural, ¿no? Biológica. Cuando está colocado el tornillo, y que hablaba de que los tornillos los hace un poquito más largos, o cuando estamos hablando de cualquier otro aparatito que no tenga acrílico, pero sí tenga un tornillo en el paladar, ¿cómo se puede lograr entonces pues ese contacto lengua-paladar para ir también relacionando todo esto neurológicamente? Bueno, mira, en paladores muy altos, aunque la lengua tenga buena dinámica y sin que esté limitada el movimiento con un frenillo limitante, el paladar como está alto no lo alcanza la lengua. No nos importa solamente que la lengua toque la punta, o sea, la parte anterior, sino que también la parte media, el dorso de la lengua se eleve y toque la parte posterior del paladar, porque eso es lo que desobstruye vía aérea en la parte de hipofaringe. En los casos que se utiliza MCE, pues no tenemos opción. O sea, el aparato está anclado al paladar y terapia bifuncional inicia terapia para contacto lengua-paladar hasta que quito el tornillo. Okay. Pero en los pacientes, como lo hace la doctora también Alma, que pone el tornillo bajo precisamente para no estorbar con este contacto de la lengua con el paladar. No en todos los pacientes, te tengo que ser honesta, no en todos los pacientes se logra mientras tienen el aparato ortopédico, aunque esté bajo y no esté anclado al paladar, ese contacto lengua-paladar antes. Pero en un alto porcentaje sí se logra. Y aquí realmente la posición del tornillo bajo no es para que logres el contacto lengua-paladar, es para que desciendas la altura del paladar. Ay, no se entierra en la mucosa, ¿no? No tanto porque no se entiende. O sea, por ejemplo, en pacientes con MCE sí, también, pero en pacientes que tienen paladares profundos, que ya tenemos un colapso y una hipoplasia de la cavidad nasal, un crecimiento limitado de la cavidad nasal, lo que queremos es agrandarle en las 3 dimensiones del espacio. Si yo pongo un tornillo alto, un tornillo ortopédico de los convencionales que no son de anclaje esquelético, mantengo esa altura disminuida de la altura de la cavidad nasal. Lo separo y ya bajo el techo. Perfecto, ok, muy bien. Muchísimas gracias, doctora. No, ¿de qué? ¿Tienen por ahí otra pregunta? Y en el chat tenía, ¿qué ejercicios y terapia miofuncional indica a sus pacientes? Bueno, mira, eso es algo que hago muchísima énfasis. La vez que yo de inicio, pues, a mí me enseñaron a manejar todo esto, creyendo que yo podía hacer el manejo de terapia miofuncional y de hecho hay algunos artículos. La vez que yo admiro mucho a la doctora Audrey June, sin embargo, nosotros no somos quien vamos a decidir si se retiran o no amígdalas o los vamos a salvar de una cirugía o no. Cada especialidad, de verdad, es un mundo diferente. Entonces, algo que sí hago mucha énfasis es que respetemos cada especialidad para el tratamiento de las diferentes áreas. Terapia miofuncional la tratan terapeutas miofuncionales. En cuanto conocí el área de terapia miofuncional, ya que nos reunimos una vez al mes y vemos diferentes casos y lo que podemos hacer cada equipo, en ese momento me di cuenta que
pues no, o sea que nosotros como dentistas estamos muy limitados. Entonces ahí sí les pediría que busquen un equipo de terapia bifuncional. La licenciada que trabaja con nosotros, que es un equipo que tiene, se llama Natalia Maya, y ella también puede capacitar diferentes terapeutas, que de preferencia no son psicólogos, la carrera es terapia biofuncional, que es diferente porque tienen como más conocimientos de anatomía y fisiología, etcétera. Entonces aquí sí les sugeriría que tengan el equipo. Por ahí todavía tiene levantada la mano el doctor Carlos Islas y la doctora Paula Ivone Hernández. No sé si tengan duda o fue que le levantaron por accidente. Mira, aquí voy a agregar un poquito porque creo que siempre me quedo corta en lo de terapia bifuncional, o sea, como que les digo, ay, no sé, ¿no? Casi, casi. Pero bueno, para más o menos, cuando les compartí la diapositiva, que les digo, control muscular para clases 2, no generar rotación mandibular, trabajan mucho en sellado de los labios, en que no estén tensos, para que permita un sellado en reposo. Checar también frenillos labiales, que en ocasiones no te permiten que baje el labio superior y hay una respiración bucal. Fuerza muscular en masticadores para pacientes que tienen una tendencia de crecimiento vertical, no en todos, porque a veces podemos limitar el crecimiento de la altura facial posterior con mucha tensión de maceteros. Entonces, por eso les comento, las chicas de terapia evalúan y ven, es que esto está hipertónico, esto está hipotónico, qué te conviene de aquí, qué no te conviene. Y en algunas ocasiones les digo, no, ¿sabes qué? Relájame el labio. Y ellas saben qué ejercicios mandan para relajar labio. Yo más bien, o nosotros como el profesional de este lado de ortopedia maxilar, dices, ¿qué necesito aquí? Necesito hacer control vertical de la parte anterior. Ciérrame la boca. Necesito marcar distanciamiento cervical, que no se me cuelgue esta parte para que me haga proyección del mentón. Trabájame piso de boca. Eleva la lengua para que entonces marquemos la distancia cervical, desobstruimos esta parte de la vía aérea, que eso lo pide otorrino, y me permite no estar traccionando hacia atrás el mentón. Pacientes con problemas articulares, es súper importante que no tengan colgada esta parte porque los músculos me traccionan e impactan el cóndilo. O sea, la verdad es que es un mundo, creo que es un tema extenso. A ver si después lo platicamos. Ok, muchas gracias, doctora. No sé si alguien más tenga otra duda. Ok, si no hay más dudas, yo creo que vamos terminando, doctora. Le agradezco de verdad muchísimo su tiempo. Le agradezco mucho también a los presentes, al doctor Ormandi que tuvo que salir por un paciente y al Colegio de Ortodoncistas del Estado de Chihuahua por apoyarnos siempre también en estas pláticas. Y pues, sin más, doctora, muchas gracias una vez más por su plática, estuvo muy interesante y pues esperamos tenerla en una próxima plática. Claro que sí, muchísimas gracias. Saludos. Igualmente, doctora.